Buenos días, ¿me escuchan? Me presento, soy Denise Fontaine, subdirectora de vinculación de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, quiero agradecerles especialmente estar hoy día en este día de lluvia, en esta mañana aquí con nosotros. Em, Quiero agradecerles su presencia en este seminario conjunto con la Asociación Chilena de Venture Capital, ACVC, que llamamos Nuevas Tendencias en Venture Capital, una mirada al futuro. ¿Ya? Hoy vamos a revisar las principales temáticas y tendencias globales y regionales en esta materia y vamos a analizar el rol de Chile como uno de los hubs más relevantes de Latinoamérica. Después vamos a tener un panel de destacados expositores que van a comentar las oportunidades y los avances del Venture Capital con una mirada bastante especial y profunda hacia los fondos de pensiones y hacia los fondos institucionales. Me gustaría empezar saludando a Magdalena Guzmán, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Venture Capital, que nos acompaña, a Francisco Meneses, CFO de Banco Estado, corredora de bolsa, a Francisco Guzmán, que es el que todavía no ha llegado, ¿no? Francisco Guzmán, VP de Inversiones de AFP Capital, a Rodrigo Castro, académico del Diploma en Venture Capital de la Escuela de Negocios de la UAI, Sebastián González, gerente de Guaira, egresado del Diploma en Venture Capital, y Cristian Velasco, director de ACBC. Me gustaría entonces que demos inicio al seminario. Dejo con ustedes acá a Juan Pablo Torres, vicedecano de posgrados de la Escuela de Negocios de la UAI, y a Magdalena Guzmán, directora ejecutiva de la CBC, quienes darán unas palabras de bienvenida. Muy bienvenido. ¿Te da la preferencia o tú también? Por favor. Bueno, muchas gracias por estar acá. Obviamente no es fácil cuando hasta las clases de los colegios están suspendidas. Todos pensamos que íbamos a estar desde la casita, pero hay una convocatoria bien importante, lo que demuestra el interés en la materia. Así que muy agradecidos por eso. Como primer tema. Segundo, comentarles que, bueno, la CBC está en este impulso de realizar este diploma que partió como un curso y años anteriores como un curso hace, ya yo diría que, sé yo, 10 años, pero se retomó hace unos 4. La verdad es que ha habido mucha atracción por parte de Chile, y no solo de Chile, sino que también de la región, lo que nos llena un poco de orgullo, porque no son muchos los países que están, digamos, desarrollando programas de este tipo. De hecho, hemos tenido no solo gente de la región dentro de Chile, sino que también de otros países, incluso de Estados Unidos. Así que la verdad es que es bastante satisfactorio ver cómo el ecosistema ha ido creciendo. Hace 5 años, 6 años, 8 años, esto era casi nada. La asociación partió hace 7 años y medio con 6 fondos, 3 corporativos y 3 fondos de Venture Capital y un asesor. Hoy en día son 75 miembros. Veo varios por acá, por supuesto, varios de los speakers. Hemos tomado un peso político, digamos, en la industria bastante importante. Hoy en día los mismos ministerios como Hacienda, Innovación, Economía, nos consultan en sus proyectos. Y esto ha tenido que ver con el trabajo que ha venido desarrollando la asociación, que ha sido bien importante, tanto en políticas públicas como en posicionar a nuestros miembros, los mismos fondos que a su vez posicionan a sus portafolios dentro de Chile y dentro del mundo, ¿ya? Así que, bueno, por supuesto que parte de esto tiene que ver con la educación y la evangelización que uno va haciendo sobre este activo digamos, en un ecosistema de emprendimiento e innovación que se va dando. Ha sido bastante importante en ese sentido esta alianza que tenemos con la Adolfo Ibáñez, en ir traspasando todas estas buenas prácticas e ir entendiendo de qué se trata este negocio, cómo son sus rentabilidades a nivel global, etcétera, y un poco conectándolo con el tema que tenemos hoy día en exposición, cómo un país, en la medida que recibe o tiene más inversión para entregar a sus emprendimientos, se va transformando en un ecosistema, en un hub de inversión, y esto es un poco como el huevo o la gallina. Cuando tú tienes capital disponible
llegan muchos inversionistas a buscar ese capital y llegan muchos emprendedores a buscar ese capital. Es el caso de México, es el caso de Israel, de montones de países que efectivamente a través de sus políticas públicas hacen que esto explote. Hoy en día el 80% prácticamente de los emprendedores de nuestro país quieren escalar hacia México y eso se debió a hacer que aproximadamente 8 o 10 años las AFORES, que son sus fondos de pensiones, están metidos en el tema y hay mucho capital disponible. Entonces, obviamente que ahí empieza a pasar todo un efecto de movilidad social, un efecto de que efectivamente los emprendedores de otra parte vienen a permear y entusiasman a este ecosistema y todo empieza a crecer y empieza a moverse la economía del país. Y eso es un poco nuestra apuesta como asociación. Así que muchas gracias a la Adolfo Ibáñez por tenernos acá, recibirnos en su casa. Espero que sea de gran interés las temáticas que vamos a trabajar y, como no, invitarlos a que los que no han sido alumnos del diploma se incorporen, no solo por todo lo que van a recibir en cuanto a contenido académico, sino que lo que se forma en cuanto a vinculación de las personas que participan es muy relevante. Este es un negocio que por supuesto es financiero, pero tiene una parte muy, muy importante en cuanto a vinculación y en cuanto a personas, a recursos humanos. El talento de los emprendedores es lo que finalmente hace tomar la decisión en estos fondos en invertir en sus startups. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con redes en este negocio es fundamental. Así que eso es lo que trabajamos bastante, además de los contenidos con la Adolfo Ibáñez, para generar un ecosistema robusto y en vías de consolidarse, que es lo que podríamos decir que está Chile. Así que muy bienvenidos. Bueno, yo como soy Juan Pablo Torres, soy el vicedecano de la Escuela de Negocios y quise invitar a Magdalena primero porque esta es una alianza conjunta, ¿ya? Esta es la casa tanto de la CBC y de la escuela para yo creo que una de las frases que resume lo que queremos hacer en este proyecto, que llamamos Diploma, lo resume una frase que yo escuché en California en 2014, la primera vez que me centré en el ecosistema de Venture Capital, bastantes años ya, que me decían, ¿cómo te puedo ayudar? Esa era la frase dominante y lo escuchaba a cada rato. Es una cosa muy particular porque al principio no lo entendía, pensé que era una frase como cliché, pero la verdad es que después me di cuenta de que todo el ecosistema del Valle del Silicio, 42 kilómetros cuadrados, con un par de pueblitos que ahora son gigantes tecnológicos, todos estaban pensando en cómo ayudar para progresar en el desarrollo tecnológico. Era interesante porque los emprendedores también eran inversionistas de riesgo. Los inversionistas de riesgo también muchas veces hacían los due diligence, eran abogados. Los abogados también iban a apoyar a las aceleradoras a mejorar los pitch de venta. Y las grandes corporaciones que tenían sus scouts también estaban mirando qué estaban haciendo todo este ecosistema. Funcionaba bastante bien porque también las universidades estaban bastante metidas, especialmente Stanford, que está en el centro del valle, y también bueno, está la Universidad de California, Berkeley, y otras rodeando este lugar. Y eso me trajo mucho. Yo ahora soy vicedecano, de hecho hice un doctorado, pero creo que me encanta este ecosistema porque también fallé. O sea, me salí del doctorado un tiempo y fallé porque no pude levantar capital de riesgo en un momento en 2010 donde en Chile no existía el capital de riesgo, ¿ya? Y por eso creo que es tan clave este programa. Lo veo como voy a decir, emprendedor, pero también como vicedecano de la escuela, donde creemos que este tipo de asociaciones claves, estratégicas que llamamos, que vayan vinculadas a realmente ayudar a las problemáticas industriales del hoy día. Y Venture Capital, el financiamiento de riesgo, es yo creo que de los promotores de lo que necesitamos como país, crecer, ¿ya? Estamos hablando bastante en los círculos, en ICARE, en ENADE, se habló mucho de cómo crecemos más allá, queremos crecer al 4%. ¿Cómo lo logramos? Y creo que una de las vías de crecer al 4% más es teniendo financiamiento de riesgo. Magdalena lo dijo. Hay otros países que han hecho muy buenos esfuerzos, especialmente con sus fondos institucionales, sus fondos de pensiones. En Chile creo que se puede conversar sobre esto. Y lo más interesante es un dato que yo estuve muchos años viviendo en Inglaterra, me decían, una libra de Venture Capital en el Reino Unido aporta 8 libras al ecosistema. Siempre me quedo dando vuelta esa frase, puede haber sido más, menos, pero lo interesante es que es uno de los ejes del desarrollo hoy día tecnológico de las grandes empresas y también de las startups. Así que como escuela estamos muy contentos de coorganizar este seminario.
que hablamos de las nuevas tendencias en Venture Capital, con destacados panelistas, destacados también, vamos a tener una conversación bien interesante, bien profunda, para abordar los dilemas de los desafíos, y también los invitamos también a participar. Va a haber una parte donde yo voy a dar posibilidades que puedan preguntar. En sus mesas hay unos papelitos donde puedan escribir, y yo voy a tratar de incorporar, a veces sintetizar varias de sus dudas que tienen para los panelistas que están acá compartiendo con nosotros. Así que ahora vamos a nuestro seminario. Tenemos dos interesantes presentaciones antes de la conversación en esta mesa redonda, o semi-mesa redonda, ¿ya? Y para los que también están conectados, tenemos más de 40, ¿cuántos? 40, 50 personas que están conectadas en este momento, también de sus casas. Les damos la bienvenida al seminario que tenemos con la Asociación de Venture Capital de Chile y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Ahora dejo con ustedes a Rodrigo Castro, académico del Diploma en Venture Capital de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos va a presentar las principales tendencias globales y regionales en esta materia y cómo la industria de capital de riesgo puede impactar a la economía. Bienvenido, Rodrigo. Veamos. Sí, se borró. Un segundo. Sí, dale. Ahí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Feliz de estar acá, reencontrarme con muchos amigos, parte del ecosistema. Encantado de poder compartir con ustedes algunas de las tendencias globales y también regionales y evidentemente en nuestro país respecto a esta industria. Feliz también del éxito que ha tenido el diplomado, ya en la cuarta versión. No lo hubiésemos pensado, como contaba Magdalena, cuando partimos con el curso, y evidentemente era una industria menos incipiente, con mucho potencial, pero evidentemente que costaba llegar a muchos actores. Yo todavía recuerdo en conversaciones con Family Office, en esa época, o sea, estamos hablando hace 4 o 5 años, que uno lo miraba como bicho raro, y pensaban que este era un ecosistema donde se jugaba taca-taca, ping-pong, y se tomaba cerveza. Sigue habiendo eso, que es muy, muy entretenido, pero evidentemente que se ha ido sofisticando. Así que, sin más, la agenda, a pesar de que son 4 puntos con algunas conclusiones, es ir de lo macro a lo micro respecto a lo que ha ocurrido. Evidentemente que hemos tenido, como en toda la industria, ciclos, no lo llamemos recesivos, sino que de ajuste después de la pandemia, pero yo creo que esta es una industria, como en los mercados desarrollados, se consolida, aporta, como decía Juan Pablo, de manera significativa a la economía en general, a través de todos los efectos y externalidades que tiene el capital de riesgo. Yo creo que hay una aspiración de hace muchos años respecto a economías latinoamericanas o economía emergente de poder ser parte de este club de los hubs de innovación o hubs de venture capital, que retroalimentan un ecosistema tecnológico de base científica. Ya decía Juan Pablo respecto a lo que es Silicon Valley o la Bahía de San Francisco, pero está Nueva York, está Miami. Hace algunos años atrás también Miami existía por las playas, pero hoy día se conoce, y de hecho la CBC viene haciendo exitosamente un seminario regional, digámoslo así, pensando que Miami es la capital de América Latina, con mucho éxito, atrayendo a grandes actores de esta industria, pero también en Europa, en Asia, hay mercados que se han desarrollado y hoy día están siendo el polo de desarrollo de lo que es capital privado y en particular de venture capital. Por lo tanto, Chile, la aspiración natural es
poder tener ese rol de liderazgo, no por su tamaño, sino que también por los aspectos institucionales que tiene. Solo para circunscribir de lo que estamos hablando, cuando hablamos del ecosistema de emprendimiento e innovación, destaco ahí en naranjo el rol que tienen los inversionistas o la industria de capital de riesgo o capital privado, pero en particular capital de riesgo, porque muchas veces se mezcla con el private equity y se subentiende que somos lo mismo. Voy a destacar algunas diferencias, pero no me voy a quedar ahí. Entonces, el rol que cumple la industria de capital de riesgo es fundamental. Canaliza o cataliza los recursos a estas iniciativas que muchas de ellas quedan en el camino, pero otras son muy exitosas. Y dentro del ciclo de creación de nuevas empresas o de nuevas tecnologías o de nuevos productos o nuevos servicios con una palanca tecnológica, estamos dentro de lo que es el mundo startup y del crecimiento tardío o desarrollo. Evidentemente que en la etapa de I+D están las universidades, cumplen un rol significativo los centros de transferencia tecnológica, las incubadoras, también en parte importante las aceleradoras, pero yo diría que a partir de una etapa donde ya hay un producto mínimo viable y hay algo de tracción, los fondos de Venture Capital se involucran fuertemente y acompañan a las compañías a través de este famoso capital inteligente hasta donde alcanzan la escalabilidad. Y ahí, bueno, existe la posibilidad de poder ejecutar una estrategia de salida a través de fusiones y adquisiciones o a través de fondos de private equity o oferta pública de acciones, abriéndose a la bolsa. Hay varios casos exitosos y hay sustitutos también que han venido surgiendo como alternativa a poder encontrar un evento de liquidez. Ahí sí. ¿Pero qué es el Venture Capital? Básicamente quedémonos con la figura del lado derecho. Desde el momento que se desarrolla el concepto de un fondo de inversión en esta clase de activo alternativo y se logra juntar lo que uno conoce como el cash flow y el deal flow, es decir, los compromisos de capital de inversionistas con ese grupo de emprendedores, proyectos, potenciales empresas que buscan dinero básicamente para poder financiar ese crecimiento acelerado, se logra desarrollar esta iniciativa donde hay muchas tareas, evidentemente que en la visión más tradicional, desde la búsqueda, selección, acompañar en el crecimiento y en la expansión a ese portafolio de empresas y emprendedores, porque estamos hablando de personas, no es solamente pensar en entidades, firmas, sino que hay grupos de personas, equipos que reciben este apoyo. Hay un cierto matrimonio entre los fondos de inversión y estas compañías o estos portafolios, hasta encontrar, evidentemente, dado que este es un negocio, como decía Magdalena, financiero, una salida, poder lo que se haya invertido, retornar a los inversionistas un monto, un alfa adicional a lo que es el costo de oportunidad que tiene ese dinero. Hay un conjunto de actividades en cuanto a creación de valor, de monitoreo, evidentemente poder ser o cumplir un rol de intermediario entre lo que son los inversionistas, que tienen cierta lejanía respecto a esta clase de activos, y el deal flow, es decir, los emprendedores y sus empresas. Aquí claramente estamos, como decía, en un ámbito un poquito distinto a lo que es el capital privado, el private equity, que a pesar de que el hermano menor de esta industria de activos alternativos, claramente acá son participaciones más bien minoritarias, a diferencia del private equity. Yo diría que esa es la principal, y hay una estrategia más bien de portafolio, diversificada, de inversión en negocios emergentes que tienen un potencial de crecimiento muy fuerte, que se apalancan también en tecnologías disruptivas y tienen negocios innovadores, que marcan una diferencia, sea con un producto, un servicio. Pensemos en Notco o un Corner Shop o un Fintual. En cualquier industria, en cualquier vertical, ocurre algo parecido. No es el fin en sí mismo la tecnología, pero es una buena palanca para poder crecer de manera acelerada desde Chile, Perú, México o cualquier jurisdicción al resto del mundo y poder abarcar un tamaño de mercado relevante. Ahí está el negocio financiero con participaciones minoritarias y poder en un espacio de 5 o 6 años para lo que son los inversionistas de capital de riesgo y los inversionistas o el PIS que los acompañan, poder tener de un conjunto de empresas que han sido invertidas un retorno atractivo.
¿de acuerdo? ¿Cuál es el propósito? Se habla hoy día mucho del propósito de las empresas y en el caso de las firmas de capital de riesgo, venture capital, también hay un propósito y yo lo resumiría en 4 verticales. De cierta manera, devolverle a la comunidad, compatibilizar también esta ecuación riesgo-retorno. Estamos en una industria que tiene un riesgo mucho mayor que el private equity o pensemos en bonos, acciones, sin duda, y por lo tanto se le exige una rentabilidad mucho mayor. Somos responsables, en parte importante, de impulsar la nueva economía, el nuevo conocimiento, es decir, transferir desde lo que es el I+D hasta la creación de grandes empresas, es decir, el crecimiento de empresas que ya alcanzan un tamaño importante. Por lo tanto, la nueva economía es fundamental y un catalizador, evidentemente, del capital de riesgo y poder estimular permanentemente el espíritu emprendedor. Yo recuerdo cuando parte Startup Chile, Chile prácticamente no había cultura pro emprendimiento, más allá que uno pudiese tener encuestas respecto a pymes, a la iniciativa, uno hablaba de si uno quería ser independiente en esa época o entrar a trabajar a un banco o a otro tipo de compañía. Claramente el camino, la ruta del emprendimiento estaba más lejana. Hoy día prácticamente se da vuelta y uno habla con cualquier graduado de universidades, pregrado, posgrado, y hay muchas ganas de emprender. O sea, no hay nuevas estadísticas, pero yo me imagino que al menos debe ser un 40, un 50% que está dispuesto o tiene las ganas o se ha perdido ese temor al fracaso asociado a este país. Y por el lado de la tesis de inversión, yo diría que no se agrupan todas las razones. Claramente estamos invirtiendo la industria de venture capital desde Canadá hasta el sur y evidentemente en Europa y en Asia en aquellas empresas que están solucionando problemas regionales o globales. No puede estar acotado a una comuna o a un solo país. Evidentemente que tiene que ser un problema, por ejemplo, acceso al financiamiento de las pymes o los problemas de poder invertir de manera democrática en cualquier lugar del mundo, en cualquier tipo de acción, en cualquier instrumento. Hay una serie de problemas que las empresas hoy día, los startups de base tecnológica y científica están tratando de resolver. ¿Para qué hablar del tema de salud? Hay miles de problemas y lo mismo con educación. Por lo tanto, dada la movilidad y la rapidez para enfrentar esos problemas, el diseño de productos o servicios que hoy día grupos de emprendedores está abordando es lo que el Venture Capital está financiando. Evidentemente que no es un fin en sí mismo, como lo decía, que tenga una palanca en tecnología disruptiva o modelo de negocio innovador es fundamental y que sea escalable y que tenga una aspiración de ser global. En industrias que son hoy día dinámicas, pensemos el sector agrícola. Hace 10 años atrás nunca hubiésemos pensado que la tecnología iba a ser parte de la industria agrícola y hoy día parte importante de la mayor productividad que están teniendo muchos campos en toda América Latina y también en el mundo es gracias a startups de base tecnológica que le llamamos las famosas AgTech o Agritech que están apoyando a esos campos. Sin embargo, este perfil de clase de activo está fuertemente atada a la ley de las potencias. Es decir, pocas inversiones explican un alto porcentaje de las rentabilidades que se obtienen. Este es un mercado más desarrollado donde hay mucha más data que Estados Unidos del año 85 al 2022. Piensen ustedes que el 6% de las inversiones que se realizaron en ese periodo explican o generan el 60% de la rentabilidad y aproximadamente la mitad de estas inversiones pierde el dinero, es decir, no alcanza a recuperar lo invertido. Evidentemente que esto es un elemento y por eso que hay estrategias de diversificación, mejora sustantiva a través basado en datos para encontrar aquellos proyectos que minimizan ese riesgo o bajan o mitigan ese riesgo. Hay un ciclo de financiamiento, esto es una carrera larga, es un mercado que tiene cierta liquidez y también es de una batalla, digámoslo así, de largo alcance y por lo tanto parte en una etapa pre-semilla donde hay un producto mínimo viable, ya nos estamos acercando a ese product market fit y los montos de inversión van creciendo hasta que se alcanzan lo que llamamos las series A en adelante, ¿de acuerdo? Donde ya la empresa está más consolidada y los riesgos que deben enfrentar o mitigar son distintos al tecnológico o al de mercado, son más bien
riesgo de equipo, probablemente se generan ahí, donde pueden haber fallas en empresas que alcanzan esa Serie A o Serie B, o evidentemente algún desafío de nuevas empresas que entran a competir en este estado de incumbente que puede tener empresas que alcanzan algún grado de dominancia de mercado. Y en todo este flujo hay una serie de aspectos cuantitativos y cualitativos que nos preocupan como industria de venture capital. No solamente los estados financieros, que muchas veces en la etapa semilla o presemilla no dicen mucho por no decir nada, sino que nos preocupa el producto, el equipo principalmente, una parte importante o relevante de la decisión para invertir en una empresa es la calidad del equipo, desde todo punto de vista, no solamente la trayectoria que pueden tener los emprendedores, sino que también uno se convierte en un pseudo psicólogo, con el respeto a los psicólogos, de poder detectar si realmente tienen las ganas, la resiliencia para poder enfrentar el desafío de crear empresa, crear equipo y crecer y ser exitoso. Hay diversos factores que llevan a mercados desarrollados y mercados que están en vías de desarrollo en esta industria, a mantener la posición dominante de los incumbentes. Este es un negocio que sigue siendo bastante tradicional, poco a poco se vienen incorporando las nuevas tecnologías de información, la inteligencia artificial, pero como ya decía, desde el levantamiento capital de un fondo, comprometer a inversionistas, los famosos limited partners, hasta la salida, este negocio sigue siendo relativamente similar a una cadena de valor en el venture capital que sigue siendo muy fuerte o se basa muy fuerte, como decía Magdalena, en relaciones humanas, por eso es tan importante el networking y el ir reconociendo patrones que se dan en ciertas verticales, uno va a invertir en AgTech o en FinTech o en tecnologías para la educación. Y lo que viene ocurriendo a nivel global, y esto también está permeando mercados como el de América Latina, es que hay un continuo desde lo más tradicional, modelos muy tradicionales de venture capital, hasta los más lejanos o que están tratando de ser disruptivos, basados en la inteligencia artificial, por ejemplo, en donde los incumbentes están siendo desafiados por los venture studios, los venture as a service, los índices de venture capital, es decir, agrupar un conjunto de activos subyacentes vinculados a esta industria, de tal manera de poder distribuir o mitigar aún más el riesgo. Entonces, en todo este espectro está llegando a América Latina y también a Chile. Hay ya varios venture studios, venture as a service, donde se externaliza ese servicio, ya sea a las grandes corporaciones, los inversionistas ángeles se están profesionalizando, hay especialización, piensen ustedes en fondos de inversión que nunca hubiésemos pensado, o sea, 10 años atrás, que se iban a dedicar al cine, a invertir en cine o a invertir en salud exclusivamente, o en el sector agrícola. Más bien seguimos siendo agnósticos en parte importante de la industria y eso poco a poco se ha ido, nos hemos ido alejando de eso y hay cierta especialización. Es importante ver esto, cómo se ha diversificado la inversión en venture capital en el mundo. Prácticamente en los 2000, Estados Unidos y Canadá se llevaba el 80%, por no decir Estados Unidos, los principales hubs dentro de ese país, la inversión. Un 20% el resto, no es que sea Europa, Asia, Europa y América Latina. Y hoy día, el 2023, prácticamente estamos iguales, 53-47, últimos datos de CB Insights, una base de datos bien importante. Hay varias que recopilan información de este mercado. Y los tickets, más allá de la situación que vivimos en el capital privado, en el mercado de capital privado, de caída muy fuerte al 2023, las etapas tempranas, es decir, aquella etapa en donde la empresa está recién naciendo, está con la primera extracción comercial, está teniendo cierta resiliencia. Está teniendo resiliencia también en aquel sector que está siendo liderada por mujeres. Así que es una muy buena noticia por dos partes. Hay algo interesante en esta industria que marca una diferencia respecto a otras en el sector financiero, que hay, esto es con datos de Cambridge Associates, en donde la ecuación riesgo-retorno tiene cierta, comillas, contradicción, en el sentido que a mayor rentabilidad, en este caso encontramos, o a rentabilidades iguales, encontramos en ciclos sucesivos, hablemos de series más A, por sobre la serie A, donde el riesgo ya tecnológico de mercado ha sido mitigado desde el punto de vista del fondo de Venture Capital,
el riesgo cae de manera importante. ¿Cómo se lee ese cuadro a la derecha? Básicamente es la probabilidad de no seguir avanzando en la ronda siguiente de financiamiento cuando se parte en semilla, que es donde entran los venture capital, y siguen a la serie A, B y C cuando se requieren más financiamiento, ticket más grande, ticket promedio más grande, para poder desafiar nuevos mercados, por ejemplo, expansión regional, o nuevas tecnologías, o atraer nuevos talentos. Cualquiera de ellos requiere más dinero y evidentemente los riesgos se van mitigando, caen de manera importante y prácticamente menos de un cuarto de los emprendimientos no logra avanzar a la siguiente ronda, cuando prácticamente 3 de cada 4 en la etapa semilla no lo hace. Y con rentabilidades que están en el largo plazo, evidentemente, del US Venture Capital Index del orden del 11%, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? La mirada a nivel global, ya veíamos que es un mercado que ha tenido, como toda la industria, ciclos, y principalmente post-pandemia, a raíz de los mercados financieros internacionales, fuerte alza de interés. Eso llevó a una restricción, una contracción de esta industria, y esto, evidentemente, en América Latina también nos vimos contagiados. La situación financiera internacional, nosotros somos muy dependientes, en particular en Chile, pero toda América Latina. Entonces, es importante ver que por sectores, el venture debt, que es básicamente el financiamiento de deuda para las startups, empieza a tener un rol bien importante, ¿de acuerdo? En la franjita azul, y esto está por trimestre del 2022 al 2023, prácticamente antes del 2022. No es que no existiera, pero era mínimo el rol que tenía el financiamiento de deuda, básicamente porque no había un conocimiento, no estaba la tecnología, no había tampoco la voluntad de poder abordar con deuda este sector de alto riesgo, evidentemente, pero hoy día es más relevante, y lo que cae fuertemente son las etapas tardías, es decir, la serie A+, cuando la empresa ya está más consolidada, los montos de inversión vienen cayendo, y lo que está siendo más resiliente, a pesar de que también ha tenido caída, es las etapas tempranas, es decir, los inversionistas están optando por ingresar previamente, y en volúmenes, como también en número de inversiones que se han realizado, número de deals, a esta industria, y en particular a la etapa temprana. Y desde el punto de vista de la tesis de inversión, es decir, en qué sector sigue siendo el área financiera, FinTech, la que lidera por mucho, 46% de la inversión en el año 2023 fue liderada por FinTech, y supera con crece a los siguientes 9 sectores. PropTech, evidentemente logística, e-commerce, HealthTech, FoodTech, entre otras, a pesar de que son incipientes, están teniendo cada día un rol importante, y uno ve casos de éxito en cada una de esas verticales. FinTech, por lejos, yo diría, hay varias razones, pero una es porque son los mayores desafíos que tenemos en América Latina. La brecha que tenemos desde el punto de vista de acceso a bancaria, como también de financiamiento en pymes y también en personas, es muy, muy importante, y desde el punto de vista también de inversión. Poder democratizar la inversión en diferentes instrumentos financieros también es algo muy sentido en este mercado. El tamaño de las rondas también se ajusta en América Latina. Todo esto es datos promedio y mediana. Evidentemente la mediana recoge de mejor manera porque hay mucho sesgo en algunas rondas que son voluminosas y se llevan parte importante de la atención y también de la evolución. Entonces, viendo la mediana, uno puede tener una mejor imagen de la evolución a través del tiempo, desde el año 2019 hasta el 23. Acá estamos tomando todo el periodo pandémico, durante y después el efecto. Y ustedes pueden ver, a excepción de la serie B, que tuvo una pequeña alza del 2022 al 23, todas vienen cayendo en términos del ticket promedio de las rondas de financiamiento en América Latina, desde la etapa semilla hasta la serie C. Otro aspecto es que está tomando más tiempo poder levantar dinero, y por lo tanto los emprendedores están llevando a cabo diferentes estrategias de reducción de costos de marketing, renegociar con proveedores, diferentes estrategias financieras también, tácticas, para poder disponer de los recursos. Hoy día está tomando más de 1 año y medio prácticamente poder levantar una ronda de financiamiento en la Serie A, y evidentemente eso ha traído repercusiones.
Voy a saltar a lo que son algunos ejemplos en América Latina. Evidentemente esto viene evolucionando, se ocupa mucha la mitología griega en esto, los famosos centauros, empresas que llegan a valoraciones de más de 100 millones de dólares y los unicornios, más de 1.000 millones de dólares. Esto se viene reordenando, entran nuevas empresas de diferentes mercados, de base chilena, por ejemplo, Corner Shop, Betterfly, Notco, entre otros, y también en lo que es el segmento de los famosos centauros. Así que hay casos de éxito, algo que no había hace 10 años atrás o hace 14 años atrás. Pensemos en el Startup Chile. Teníamos que crear cultura y evidentemente uno de los aspectos relevantes era disponer de casos de éxito. ¿Dónde está el gran desafío? La brecha de financiamiento. Yo diría que estamos bien cubiertos en etapa semilla y en la etapa temprano. Este sería el caso de Chile. Sin embargo, en la etapa de crecimiento, a pesar de que Monachis, CASEC y algunos fondos globales están entrando a toda América Latina y evidentemente a inversiones de base chilena, evidentemente que hay una carencia, hay una brecha, y es por eso que el panel es tan importante poder recoger la visión que tienen los fondos institucionales de este mercado. Un aspecto adicional y que es complemento a lo anterior es que todavía hay cierta inmadurez en los mercados de la América Latina y en particular en Chile. Prácticamente la continuidad de inversión partiendo en semilla en adelante, si de cada 100 empresas lo comparamos entre Estados Unidos, América Latina y Chile, evidentemente son muy pocas, en el caso particular de nuestro país, que logra avanzar a las etapas siguientes de financiamiento. Claramente es porque hay, entre otras razones, falta de financiamiento en esos sectores. Tickets más grandes, los fondos son de menor tamaño y por lo tanto se requiere abordar ese desafío. Existe una oportunidad, sin duda, en América Latina y en particular en Chile, una clase media emergente muy grande, más de 600 millones de habitantes en América Latina, que están muy digitalizados, que están dispuestos a consumir productos innovadores, disruptivos y evidentemente que hay una oportunidad también financiera de arbitraje de valoración, dado que las empresas latinoamericanas y en particular chilenas tienen valoraciones antes de ser invertidas menores que las americanas o las europeas. Desde el punto de vista de Chile, evidentemente que hay un desafío, lo decía. Este es un cuadro respecto a la inversión en Venture Capital como porcentaje del producto con datos del 2023 comparativamente. Todos los países asiáticos, una muestra de países asiáticos, desarrollados como Estados Unidos, Suecia, Inglaterra. Los que están arriba de la línea, evidentemente, son aquellos que están invirtiendo más de lo que su nivel de ingreso per cápita o desarrollo, si lo medimos por ingreso per cápita, lo permite. Israel, vean ustedes, está muy por sobre, invierte prácticamente en Venture Capital. Estoy dejando fuera Private Equity, casi el 1% de su producto, dado su ingreso per cápita, y debería estar invirtiendo cerca de un 0,22, 0,23%. Es decir, invierte mucho más. Y eso evidentemente permea, como decía Juan Pablo, en toda la economía. Hay un efecto, digámoslo, de externalidad. Chile está más bajo, prácticamente estamos invirtiendo 0,04% del producto, muy poquito, y perfectamente, dado nuestro ingreso per cápita podríamos invertir 0,26%. Piensen ustedes respecto a América Latina. Israel y Estados Unidos invierten per cápita 41 y 28 veces respectivamente en relación a la mediana de América Latina. Hay un desafío en toda la región, pero en particular en Chile, dado que tenemos condiciones muy favorables del punto de vista macroeconómico y también del ecosistema emprendedor. El rol de Corfo, sin duda que ha sido fundamental. Ha habido varios cambios, esta es la línea de tiempo de la evolución de los programas de apoyo al Venture Capital desde el año 97 hasta el 2003, consolidándose como una palanca muy importante para atraer inversionistas, tanto locales como extranjeros, a esta industria. Y evidentemente que hay otros actores, Banco Estado o evidentemente la Bolsa de Comercio, que está cumpliendo también un rol muy, muy importante desde el punto de vista de todos los desafíos que tiene Chile. La mirada, si no encontré la foto que teníamos al año 2017 cuando, como decía la Magdalena, se crea la CBC, era muy poquito, esto no es exhaustivo, no están todos los logos,
pero ustedes pueden ver la fotografía que teníamos al año 2017 en términos de la riqueza de esta industria. Éramos pocos fondos de inversión de capital de riesgo activo, habían pocos también corporate, los CVC, Family Office, que realmente tuvieran una relevancia en esta industria, eran también contados con los dedos de las manos, y acelerados también. Evidentemente, el panorama que tenemos al 2024 es completamente distinto, por eso que destacaba lo que la iniciativa de Scalex, de la Bolsa de Comercio en conjunto con Corfo, que le va a dar bastante más liquidez de lo que tiene este mercado, no solamente a nivel de las empresas que necesitan financiarse, sino que también de los fondos de inversión. Darle liquidez a los fondos de inversión, eso es una iniciativa que prontamente se debería ejecutar. Y tenemos una riqueza en términos o capilaridad mucho mayor, diversidad de fondos, algunos agnósticos, siguen siendo principalmente agnósticos, pero otros con foco o con especialización. Y termino con algo que ya planteaba Juan Pablo. Yo diría que es clave que Chile pueda tener y de la universidad probablemente vamos a tomar esa iniciativa, poder evaluar el impacto que tiene el venture capital en la economía, con la metodología que hizo Oxford Economics para Inglaterra. Probablemente el ratio va a ser un poquito distinto, da lo mismo si es 1:4, 1:5, pero sabemos que un número mayor, es decir, de cada dólar o peso que se invierte en esta industria, por los diferentes efectos indirectos, directos, que hay a través de las externalidades que genera en creación de empleo, pago de impuestos, aumento de salario, etcétera, y activación de varios sectores en la economía, debería tener un impacto relevante, así como lo fue estudiado en el caso de Inglaterra, que es 1 de cada 7 de cada libra invertida en este sector, finalmente llegan a la economía 7 libras. En el caso de Chile probablemente no sea muy distinto. Destaco estas 5 conclusiones. Yo diría que esta es una industria que poco a poco se está consolidando en América Latina. Cada vez hay más presencia de fondos globales y regionales. Los Andreessen Horowitz, los Sequoia, famosos y ya épicos, están llegando a América Latina, pero también nacidos y propios de nuestra región, vienen surgiendo fondos de mayor tamaño que deberían ir cubriendo esa brecha de financiamiento. El panorama de Chile, sin duda, es muy auspicioso por la riqueza y la capilaridad que está teniendo con múltiples stakeholders, y el marco regulatorio debiera ir evolucionando positivamente hacia adelante, más allá de la situación económica que podamos tener. Este es un sector que debería tener un rol fundamental en lo que es el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Quiero invitar ahora a Sebastián González, gerente de Guaira y egresado del diploma en Venture Capital de la Escuela de Negocios y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, para que revisemos un poco el estado del arte del Venture Capital en Chile y la región. Bienvenido. A ver, vamos a... Vamos a compartir. Sí, sí se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Efectivamente, Guaira fue uno de los primeros socios fundadores de la CBC. Está Rodrigo y otro, Andrés, que debe estar conectado también viéndonos desde Miami. Y cuando nosotros, bueno, como Guaira recibimos la invitación a sumarnos a la CBC, vimos que se estaba gestando algo que era necesario para el país y para la industria localmente. Nosotros tenemos una presencia bien regional, yo les voy a contar más desde dónde viene Guaira, y habíamos visto cómo la industria de Venture Capital en Argentina había crecido de la mano de ARCAP, que es la Asociación Argentina de Capital de Riesgo, y lo que se estaba haciendo también en México, y la influencia que había tenido la Asociación Mexicana de Capital de Riesgo, AMEXCAP,
en el desarrollo de toda la industria que hoy día tiene a México como uno de los países más potentes en Venture Capital en América Latina. Y creíamos que Chile tenía que tener algo similar. Y 7, 8 años después, ¿cierto? Hemos crecido mucho, no solo en términos de socios, sino que también en la influencia y en lo que podemos decir sobre la industria y las cosas que tienen que ocurrir. Entonces, eso me tiene muy contento. Un comentario adicional a una cosa que decía Rodrigo sobre el Venture Capital en la industria del cine. Hay una historia muy bonita y después les puedo compartir de cómo se financió la primera película de Iron Man que lanzó a Marvel Studios al estrellato un poco después de lo que venía haciendo antes de la primera película de Iron Man y todo lo que pasó después. Y que fue precisamente a través de un fondo que se financió esa película con un modelo de revenue share distinto. Y a partir de eso fue como la reexplosión y después la adquisición por Disney de Marvel Studios. Y es bien bonita la historia porque tiene algo de Venture Capital y algo de Corporate Venture Capital, que es el tema que vamos a hablar hoy. El Corporate Venture Capital, un poco a diferencia de lo que se mencionaba anteriormente, es cuando empresas establecidas, normalmente grandes corporaciones, crean vehículos de inversión para poder no solamente invertir desde un punto de vista financiero, sino que también adoptar nuevas tecnologías, encontrar ciertos nuevos caminos de crecimiento y por lo tanto el Corporate Venture Capital se diferencia, y lo voy a repetir durante la sesión varias veces, del Venture Capital tradicional, es que nosotros no solamente buscamos un retorno financiero, que sí lo buscamos, sino que también buscamos algo que llamamos el retorno estratégico. Y el retorno estratégico básicamente es cómo esa compañía puede ayudar, o esa startup puede ayudar o contribuir en la transformación, en la creación de un nuevo negocio, de una nueva línea de ingresos a la compañía madre que está invirtiendo en ella. Y por lo tanto, es un catalizador no solamente de recursos desde el punto de vista de un retorno financiero, sino que también es un catalizador de innovación. Y aquí es donde se mezclan dos mundos que son bien interesantes, porque por un lado, tú tienes a compañías incursionando muy fuerte en el mundo del venture capital y siendo relevantes. O sea, hoy día el 40% de las inversiones que se hacen a nivel global provienen de una corporación en términos de monto, no así el número de deals, y les voy a mostrar algo de esa data. Y por lo tanto, las corporaciones son relevantes en el mundo del venture capital. Rodrigo, una de las últimas láminas que mostraba era este gap que existe, por ejemplo, entre Estados Unidos, Israel, ¿cierto? Y América Latina. Probablemente mucho de ese gap se explica porque Estados Unidos es uno de los países que más fondos de corporate venture capital tiene y que son muy activos. Por lo tanto, en la medida, y esto es una hipótesis, en la medida que podamos aumentar el corporate venture capital en los países, probablemente la industria se va a sofisticar y se va a ir desarrollando mucho más. Y ahí hay un tema importante que como país tenemos que mirar y quizás reflexionar un poco más. Y quizás es una reflexión que quiero que se queden hacia el final de la charla y voy a hacer algún tipo de discusión al respecto. Y quizás un poco de historia, uno siempre se pregunta, bueno, ¿cómo comienza el Corporate Venture Capital? Y hay una historia de que el primer deal de CVC, o el primer CVC fue DuPont, que invirtió en una empresa automotriz pequeña que se había creado a principios del siglo pasado, que se llamaba General Motors. Invirtió porque precisamente veía que había un desarrollo, ¿cierto?, de la industria automotriz, e invirtió cuando estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Y este señor DuPont, ¿cierto?, fundador de la empresa DuPont que todos conocemos, visualizó que probablemente iba a aumentar la demanda, ¿cierto?, de vehículos, producto de la guerra, y posguerra la valorización o el retorno de esa inversión fue 7 veces, lo que es muy raro para esa época. O sea, en general tuvo un retorno de venture capital en un momento que no había industria de venture capital. Lo que terminó pasando después es que post Primera Guerra Mundial, DuPont estableció junto con otras compañías un vehículo un poco más formal de venture capital, volvió a invertir en GM, pero lo interesante es que GM se transformó en uno de los principales clientes de productos que tenía DuPont. Y aquí es donde yo les quiero como marcar un poco la importancia del Corporate Venture Capital como un catalizador de crecimiento. Al final lo que terminó haciendo DuPont, invirtió en una compañía que le entregó un retorno financiero importante, sí, pero también se convirtió en un cliente estratégico para ciertas líneas de negocio que estaba desarrollando la compañía. O sea,
la fabricación de automóviles requería materiales, ¿cierto?, que DuPont estaba fabricando. Y por lo tanto, es ahí donde se consolida, ¿cierto?, esta combinación entre retorno financiero y retorno estratégico, que es la base o la justificación de por qué empresas crean fondos de inversión. Eventualmente, bueno, la industria se desarrolló mucho más. Yo diría que el boom del CVC está recién apareciendo en los últimos 4 o 5 años, sobre todo en América Latina, pero yo diría que ahí fue como el comienzo de esta historia. Voy a volver rápido a la organización que represento. Guaira es precisamente el Corporate Venture Capital de Movistar. ¿Okay? Nosotros somos una compañía global que opera principalmente en Europa, América Latina, y creamos, ¿cierto?, Guaira el año 2011, pero nuestro primer fondo de CVC lo creamos el año 2006. O sea, llevamos casi poco más de 15 años desarrollando vehículos de inversión e invirtiendo directamente en startups en distintos estadios. ¿Okay? Esto es un poco de nuestro footprint. A la fecha hemos invertido en más de 1000 startups con algo así de 200 y algo millones de dólares invertidos en total. En América Latina tenemos un portafolio de más de 100 compañías, muchas de ellas, ¿cierto?, ya en fase de crecimiento maduras, pero sobre todo son compañías que no solamente han representado para nosotros una muy buena inversión financiera, sino que también han contribuido al desarrollo de nuestros propios procesos de innovación como empresa, como grupo. Y por lo tanto, este camino que quizás en América Latina marcó Telefónica, hoy está siendo seguido por otras compañías. Operamos básicamente mediante muchos mecanismos de inversión. ¿Okay? Después uno empieza a darse cuenta que no hay una sola forma de hacer CVC. Nosotros, por un lado, operamos distintos fondos a nivel corporativo, pero también operamos vehículos de inversión de filiales de Telefónica. Por ejemplo, operamos un fondo de Venture Capital llamado Vivo Ventures. Vivo es la marca comercial que tiene Telefónica en Brasil, o sea, como un Movistar, pero en Brasil. Y operamos también un fondo para el área de seguros. Por lo tanto, cuando uno empieza a entender cómo se juega el juego del Venture Capital en un corporativo como Telefónica, te das cuenta que puedes usarlo como un vehículo también para el desarrollo de ciertas líneas de negocio nuevas, por ejemplo, todo el tema de seguros. El año 2020 lanzamos un fondo en ciberseguridad con el área de ciberseguridad de Telefónica, pero también en ciertas geografías que son estratégicas, por ejemplo, Brasil. Y además, tenemos en el fondo esta mirada de inversiones directas, invertimos directamente a través de balance sheet, por ejemplo, a través de Guaira. Somos el PIS, y también esto es relevante, muchos corporativos, además de hacer inversiones directas, invierten en otros fondos de Venture Capital y por lo tanto también ayudan a que se cree una industria de Venture Capital en mercados donde quizás los corporativos no tienen alcance, pero pueden aportar siendo inversionistas de un fondo. Somos nosotros inversionistas de varios fondos en Estados Unidos, Israel, Europa y América Latina. Y recientemente creamos con una administradora en España, con Keyfund, un fondo para invertir en Deep Tech, que es un fondo de 250 millones y nosotros somos uno de los inversionistas principales. Entonces, si ustedes se empiezan a dar cuenta, las compañías tienen diversas estrategias de CVC. ¿Okay? Esto es un poco lo que hacemos como Guaira. Invertimos tickets en etapas más bien tempranas, tickets hasta $400.000, pero muy apalancado en la oportunidad que puede representar incorporar esa tecnología en algunas de nuestras líneas de negocio. Y eso, de nuevo, lo voy a seguir marcando como la gran diferencia que tiene el CVC versus el VC tradicional. Estas son algunas de las compañías de nuestro portafolio en América Latina. Y si uno hace una diferencia entre estas dos láminas, este es el portafolio puro y duro, pero estas son las compañías que trabajan desarrollando innovación en conjunto con Movistar. Por lo tanto, cuando uno empieza a mirar lo que están haciendo los CVC más activos del mundo, yo les voy a mostrar en un par de láminas más quiénes son esos CVC más activos, uno se da cuenta que en realidad la cadencia de inversión es relevante. Cuando tú tienes una compañía gigante y necesitas transformarla, hay muchas oportunidades de hacer inversiones en startups. Por lo tanto, a diferencia quizás de un proceso de adquisición tradicional, ¿cierto?, donde uno compra una compañía completa y tiene todo un proceso de integración, el CVC te permite mucho más opcionalidad. Y eso es clave. La opcionalidad significa poder hacer muchas apuestas
pequeñas en un número importante de startups, mirar cómo van evolucionando y luego ir integrándolas en la medida que esas oportunidades se van consolidando. Hoy día tenemos 100 startups en el portafolio de Guaira en América Latina y un 70-80% de esas compañías desarrollan negocios activamente con la compañía madre, en este caso con Movistar. Y ese es un poco el juego del CVC. No va solamente de hacer una inversión o dos al año, la cadencia es relevante y también la opcionalidad. Entonces, los CVC más exitosos son los que logran tener una dinámica, una intensidad de inversión y una construcción de portafolio que es relevante para la compañía madre. Y eso no se logra con una inversión al año, se logra con un número importante, que serán 4, 5, ojalá un poco más de inversiones cada año y con cierta recurrencia. Quizás volviendo a por qué las empresas están implementando Corporate Venture Capital. Hay varios factores, ¿cierto? El primero es que hoy día la velocidad del cambio en las industrias y el cómo se han desarrollado, ¿cierto?, a través de las nuevas tecnologías, nuevos actores en el mercado, hace que en realidad las empresas que hace 10 años, perdón, hace 100 años tenían muy claro cómo era su negocio, quiénes eran sus rivales y cuál era el marco competitivo, hoy día ese marco competitivo no es tan claro, ¿ya? Si yo tenía un negocio hace 50 años, yo sabía que quizás mi competidor era, yo tenía una tienda, yo sabía que el vecino que tenía una tienda al frente era mi competidor directo, pero hoy día mi competidor directo puede estar en cualquier parte del mundo comercializando a través de un e-commerce, los mismos productos y servicios que tengo yo y pudiendo llegar a la puerta de mis vecinos con el mismo producto o servicio, incluso algunos mejores, a un precio competitivo. Por lo tanto, la dinámica competitiva cambió y se hizo mucho más, ¿cómo decirlo?, compleja en términos de que hoy día no es tan claro cuáles son tus competidores o cuáles son tus potenciales disruptores. Y si uno mira esta gráfica, cómo ha ido evolucionando la edad promedio de una empresa, hace 20 años nada más, la edad promedio de las empresas más valiosas en Estados Unidos era 85 años, o sea, uno creaba una empresa y sabía que se la podía dejar a sus hijos y a sus nietos, pero hoy la edad promedio ha bajado casi a un tercio y se espera que a fines de esta década la edad promedio de las empresas más valiosas sea 10-12 años, o sea, significa que quizás algunas de las empresas más valiosas del mundo en 2030 todavía no existen. Y eso genera un marco competitivo mucho más dinámico, mucho más incierto y las empresas se tienen que preparar para eso. ¿Ok? Entonces ya no tiene que ver con cuánto capital tiene una empresa, sino que cómo juega el juego, qué tan dinámica es, qué tan disruptiva es. Y la realidad es que hoy día las empresas, no importa toda la plata que tengan, no son capaces de adaptarse y cambiar con la velocidad que se requiere, porque como yo les decía, esto ya no es de el competidor que está al frente, sino que es miles o cientos de competidores alrededor del mundo compitiendo en tiempo real contra ti. Y eso ocurre en prácticamente todas las industrias. Y es ahí donde surge esta posibilidad de trabajar y colaborar con startups. Y las startups, a diferencia de los corporativos, no es que tengan una capacidad de innovación mayor, ¿ok? Las startups, a diferencia de un corporativo, tienen un foco en resolver un problema mejor que el resto. Por lo tanto, si uno mira un corporativo, tiene que manejar muchas variables al mismo tiempo. En cambio, las startups se enfocan en resolver un solo problema mejor que nadie y, por lo tanto, la probabilidad de que estén desarrollando un producto que este corporativo quizás no tenga la capacidad de desarrollar con la misma velocidad es muy alta. ¿Qué es lo que hacen los corporativos? Generan conexiones y colaboran con esas startups, ya sea mediante procesos de innovación abierta, por ejemplo, o creando fondos de inversión para apostar e invertir por estas empresas. Rápidamente, Corporate Venturing es la serie de mecanismos que utilizan las empresas para colaborar con las startups. Y aquí es relevante que esta charla es de CVC, pero las empresas que son exitosas invirtiendo en startups no lo son solo porque hacen buenas elecciones desde el punto de vista del venture capital, sino que además son capaces de conectar muy bien a esas startups con el corporativo mediante procesos de innovación. Eso significa que el CVC no es el único mecanismo que pueden utilizar las empresas, pero si lo combinan adecuadamente con otros, incluso el CVC puede ser más efectivo. Esto es un marco que desarrolló el IS Business School que de alguna manera describe las fórmulas que tienen las startups para los corporativos para relacionarse con las startups. Y si uno lo mira desde un punto de vista un poco más estructural, hay tres tipos de mecanismos de colaboración, ¿ok? Los primeros son mecanismos que llamamos de generación de deal flow, o sea,
empresas que están como queriendo entender al mundo emprendedor desarrollan ciertos mecanismos mucho más soft, como por ejemplo hackatones o concursos, que la realidad es que tienen muy poco impacto en el negocio, pero permiten que la empresa, que quizás está muy alejada del mundo emprendedor, empiece a entenderlo un poco mejor. Y luego vienen, ¿cierto?, mecanismos de vinculación que tienen que ver más con conectar la corporación con la startup, y luego, ¿cierto?, mecanismos que tienen que ver más con la inversión. Y por lo tanto, cuando uno empieza a mirar cómo se genera impacto en el negocio, el mecanismo del centro y el mecanismo de la derecha obviamente tienen un impacto en el negocio mucho mayor. Y por lo tanto, corporativos que son capaces de desarrollar modelos, por ejemplo, de venture client, que es compañías que contratan o desarrollan pilotos de innovación con startup mezclado con venture studios y corporate venture capital, son corporaciones que cuando uno mira el performance completo de la corporación es mucho mejor que corporaciones que solo se dedican a invertir, por ejemplo. Entonces, la combinación de mecanismos hace que incluso el CVC sea mucho más rentable. Algo de data, y yo lo había comentado, de cómo está evolucionando el CVC en el mundo. Yo diría que al igual que el Venture Capital, el CVC tuvo un peak año 2021 y 2022. De hecho, a nivel global, cerca de un 30% de los nuevos CVC se crearon en los últimos 3-4 años. Eso significa que veníamos con una especie como de curva, ¿cierto?, un poco plana, pero creciendo, y el año 2022 y 2023 esto explotó, y explotó muy fuerte. Ahora bajó un poco, volvimos a los niveles de 2020, pero sin embargo hay mucha actividad, y yo diría que incluso en términos relativos, el CVC no bajó tanto como bajó el Venture Capital tradicional, porque las compañías todavía tenían liquidez y pudieron apostar, incluso llegar a mejores deals. Y como yo les decía, a pesar de que en términos de número de deals, los CVC participan solo un 14% de la actividad de Venture Capital a nivel global, en términos de catch, de plata que ponen arriba de la mesa, son cerca de un 44%. Por lo tanto, un poco el CVC es relevante en la industria global, y en la medida que el CVC se desarrolle, la industria del Venture Capital también se va a seguir desarrollando. Algo de industria y en el fondo geografía. Hoy día yo diría que a pesar de que Estados Unidos domina claramente, el Corporate Venture Capital está presente de manera fuerte en prácticamente todo el mundo. O sea, en cada región del globo existen un número importante de fondos de CVC. ¿Okay? Y en términos como de número de CVCs activos, esto fue desarrollado por una organización que se llama Global Corporate Venturing. GCV es una de las organizaciones más importantes en términos de agrupar CVCs en el mundo. Ellos han identificado más de 7.000 CVCs, de los cuales el año 2023 tuvimos solo 2.000 activos. Eso significa que hay muchos corporates que invierten, pero en ciertos momentos pausan sus inversiones. Y una de las cosas que ocurrió cuando fue este invierno, ¿cierto?, del Venture Capital, es que muchos CVCs congelaron sus vehículos de inversión. No los cerraron, sino que esperaron o están esperando a que haya una reactivación. Y en términos de tipos de deals, en general, los CVCs participan en rondas más tempranas, ¿ok? En rondas semillas, series A. ¿Okay? Estamos hablando de series A, Estados Unidos, ¿no? Globales. Y aquí hay un dato interesante. Por primera vez este año apareció Chile en el mapa. Y un poco refiriéndome a lo que ha ocurrido, es que Chile ha sido probablemente uno de los países de América Latina que más crecimiento en términos relativos ha tenido en términos de CVC. Hoy día en Chile deben haber unas 10-12 firmas formales, ¿cierto?, que realizan CVC. Hay muchas más transacciones que han ocurrido, firmas chilenas invirtiendo en startups de manera puntual, pero fondos estructurados con equipos dedicados y con una estrategia, yo diría que hay una docena. ¿Okay? Obviamente Estados Unidos es el país que domina. Y en términos de quiénes son los actores, nuevamente las empresas tecnológicas son las que más inversiones tienen. Estamos hablando, por ejemplo, Alphabet, que hizo más de 100 inversiones solo el año pasado. Y en el fondo son portafolios de 500, 1000 startups. O sea, las compañías que realmente apuestan por el CVC, apuestan con mucho capital, pero también apuestan participando en muchos deals, ¿ya? Y todavía tienen esa visión más de spray and pray. O sea, participar en la mayor cantidad de deals que puedan,
aumentar su opcionalidad y en la medida que esos portafolios se van desarrollando, ir viendo cuáles de esas compañías van integrando y van creando sus ecosistemas, sobre todo, por ejemplo, Alphabet en sus ecosistemas digitales. Un caso interesante, por ejemplo, hace un par de años atrás, cuando se lanzó Alexa, al lado de Alexa, Amazon montó un fondo de 2.000 millones solo para invertir en startups que pudieran enriquecer el ecosistema de Alexa. Entonces, cuando uno empieza a mirar cómo las compañías más sofisticadas entran en CVC, se empieza a dar cuenta que de verdad son vehículos de transformación, no son vehículos solamente de inversión. Y yo diría que el gráfico de la izquierda lo puse porque después voy a contarles lo que hicimos en América Latina. Eso es una primicia que vamos a mostrar en esta charla. En general, era lo que yo les decía, las empresas no solo invierten, están combinando el CVC con los temas de Venture Client, con los temas de Venture Builder, están combinándolo con vinculaciones con las universidades para acelerar los procesos de compra de tecnología, licenciamiento, transferencia tecnológica. Y por lo tanto, las empresas que hoy día han entendido el juego del CVC lo entienden como un juego de combinar, o le llaman hibridación, que es combinar distintos mecanismos de innovación y venture capital para ser mucho más efectivo en su estrategia. Y en términos de gobierno, quizás lo más relevante es que en general los CVC están colgados en términos de governance, ¿cierto? Del C-level. O le reportan directamente al CEO o le reportan al Chief Strategy Officer o al Chief Innovation Officer. Por lo tanto, de nuevo, se remarca que el CVC es una herramienta de transformación que está pegado a la estrategia de la compañía. Y les voy a mostrar un par de láminas súper exclusivos, sin foto. No, porque con GCB armamos un reporte para América Latina. Habíamos hecho un primer reporte el año 2020. Ahora vamos a hacer un refresh. Tenemos mucha data interesante. Lo vamos a lanzar en julio. Y solo por ser este diploma voy a contarles algunas primicias, ¿ok? Pueden sacar fotos, pero no publicarlas después, ¿ya? Comprométanse conmigo eso. Lo primero es que hoy día América Latina, sacamos a Brasil del análisis, Brasil tiene un análisis propio. Se estima que en Brasil hay 120 fondos de Corporate Venture Capital, 120. 75% de esos fondos se crearon hace los últimos 3, 4 años. Y cuando uno mira la evolución de Brasil, en América Latina hay la mitad. O sea, el resto de América Latina sin Brasil tiene unos 60, 70 fondos, Brasil 120. O sea, solo Brasil nos duplica al resto de los países en conjunto. Lo interesante de Brasil es que se trabajó mucho en colaboración público-privada. En Brasil hay una organización que se llama Apex. Apex es como una mezcla entre Invest Chile y ProChile, versión obviamente brasileña, que creó una unidad para promover CVC en el país. Y por lo tanto, existen políticas públicas para la atracción de fondos extranjeros de CVC que se quieran instalar en Brasil. Existen beneficios tributarios para los fondos de CVC que operan en Brasil. Y además existe toda una conexión con el ecosistema emprendedor de startup que ayuda a que esos fondos se puedan estructurar de mucho mejor manera. Y por lo tanto, cuando empieza a trabajarse de manera coordinada entre el sector público, los reguladores y también la industria, es cuando se desarrolla esta industria de la manera acelerada que se ha desarrollado en los últimos años. Y yo diría que hay un aprendizaje para nosotros como región, pero también como país. Y en términos de distribución, hoy día lo que vemos es que no existe, sacando a Brasil, un país que sea como súper líder, ¿ok? En general, lo que encontramos es que existen 10, 15 fondos establecidos por país, en México, en Argentina, Colombia y Chile, más o menos bien parecidos, Perú un poco más atrás o bastante más atrás y el resto de países todavía mucho más atrás. Pero yo diría que ahí los players principales son Chile, Colombia, México y Argentina. En Argentina casos como Mercado Libre, Sancor Seguros, YPF, Vista Energy. En Chile, bueno, se los voy a contar después. En México, los Cemex, los Bimbo y otros fondos más. Y si se empiezan a dar cuenta, cuando nosotros hicimos el primer análisis del 2020, solo el 25% de los fondos eran fondos de capitales latinos, o sea, eran de empresas multilatinas. En general, los fondos que habían
eran empresas europeas o norteamericanas que se instalaban en América Latina y comenzaban a invertir, como Visa o Citigroup o el mismo Telefónica. Y hoy día eso se dio vuelta. Hoy, 2/3 de los fondos corporativos que existen en América Latina son de capitales latinos. Y eso también muestra de cómo la industria ha evolucionado. Y acá también este dato es interesante. La mitad de los fondos de CVC que se crearon, que existen hoy día o que operan actualmente en América Latina, se crearon hace 5 años. Y por lo tanto, la industria explotó a partir de 2020. Y eso es una muy buena noticia. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, solo el 27% de los fondos de CVC tienen más de 7 años. O sea, esto es una industria nueva. Esto es un poco el modelo operativo. Cosa interesante, el tamaño de los fondos. ¿Cuántos fondos en América Latina de más de 100 millones de dólares hay? ¿Cuántos fondos de VC? Poquitos, ¿no? Bueno, algunos de esos fondos, la mayoría son fondos corporativos. CMPC anunció que iba a invertir 100 millones en los próximos años en CVC y en innovación. Y ahí es lo relevante. Un corporativo, se estima que un corporativo puede invertir en CVC el 1% de su facturación. Si uno toma la facturación de las 1000 empresas más grandes de América Latina, le saca el 1%, bueno, ese es el stock de Venture Capital potencial que tenemos. Y eso es probablemente 50 veces el Venture Capital que hay hoy día actualmente. O sea, los corporativos pueden mover la aguja de manera muy relevante. Esto es un poco en qué etapas invierten, se parece mucho a lo que está pasando a nivel global. En general, los corporativos están invirtiendo en etapas más tempranas. ¿Okay? Este es el footprint. En general, son corporativos que invierten global, pero con preferencia en las regiones donde están desarrollados. Por lo tanto, la mayor parte de los corporativos está enfocado en América Latina, en segundo lugar, Estados Unidos y, bueno, Norteamérica y Europa. Y acá un poco la cadencia, ¿ok? Aquí yo creo que tenemos un desafío. Son muy pocos los que están haciendo más de 5 inversiones al año. Y ahí hay un desafío grande. O sea, la cadencia, la intermitencia de las inversiones y que en el fondo puedan tener una capacidad los corporativos de construir portafolios rápidamente es todavía un reto. Y acá un dato interesante para los VC es que hay un gran número de corporativos que está invirtiendo en fondos. El 60% de los corporativos, además de invertir directamente, está haciendo el pie en fondos. Y eso también representa una oportunidad para la industria de poder, ¿cierto?, utilizar los vehículos de CVC como también un aportante para los fondos que se están creando. Y también lo mencionaba Rodrigo, toda la oportunidad que representa el VC as a Service, ¿cierto? Corporativos que quizás tienen las capacidades económicas, pero no necesariamente tienen el know-how y se pueden asociar con fondos u otros vehículos para crear fondos en conjunto. Esto un poquito más de governance, es muy similar al tema global, reportan al C-Level o están colgados directamente desde al CEO. Estos son los casos de Chile. Si se me fue alguno, les pido disculpas. Yo trato de ser bien riguroso con las empresas que ponemos en esto. Hay varias transacciones que se han hecho, pero estos son los fondos más formales. Puse Carosi porque anunciaron fugazmente hace un par de semanas que iban a lanzar un fondo, pero eso es noticia en desarrollo, así que le damos el beneficio de la duda, ¿no? Quizás algunos aprendizajes finales sobre cómo funciona esto y yo lo mencioné, yo hablaba esto de la hibridación que le llaman, que es cómo el Corporate Venture Capital se combina con otros mecanismos, ¿ok? Y una noticia que salió hace un tiempo es cómo están funcionando estos mecanismos. O sea, hubo un boom en algún momento de las aceleradoras corporativas y en Europa las están cerrando todas. De hecho, también hay un cuestionamiento fuerte a los Venture Studios. ¿Okay? O sea, aquí está como súper hot el tema Venture Studio, pero en Europa en 2020 casi todas las empresas, incluso nosotros, lanzamos Venture Studio y hoy día lo están apagando lentamente, ¿ya? Y es porque parece que no era tan fácil crear una fábrica de startup en un corporativo, ¿ah? Tiene sus desafíos, o sea, todavía no es yo diría un modelo que está 100% validado. A menos que uno lo combine adecuadamente, ¿ok? Entonces, al final del día lo que hemos visto es que las empresas que son exitosas
no crean un venture studio por acá o no crean un venture client por acá o un fondo por acá, sino que los combinan. Y eso creemos que es un poco el futuro del corporate venturing. Combinar estos mecanismos de tal manera de ser mucho más exitoso y efectivo. Entonces, esto es un poco la lógica de cómo lo están haciendo las compañías que son más exitosas. Tienen un proceso de conexión con startups llamados los venture clients, ¿cierto? O las alianzas, y sobre eso montan una capacidad de crear corporaciones en un venture builder y crean un vehículo que cataliza las cosas. Entonces, al final, desde tu venture capital, tú puedes capitalizar oportunidades que vienen de una relación comercial, por ejemplo, o de innovación, pero también tú puedes invertir en apuestas que estás haciendo en tu venture builder. Entonces, el CVC pasa a ser un vehículo catalizador de innovación. Estas son algunas de las ventajas o desventajas y cuándo utilizar cada uno de los mecanismos o cómo combinarlos, pero yo diría que en resumen, Venture Client es muy barato, es muy efectivo, y cuando uno ya tiene una cadencia en Venture Client, puede empezar a mirar el tema de inversiones. Normalmente no es al revés, ¿ok? Uno lo ve de manera más evolutiva, ¿cierto? Y también la fórmula para ser exitoso es que no solamente se tiene que considerar el proceso como tal, sino que entender que al ser el CVC una herramienta de transformación de las compañías, tiene que estar muy conectado con la estrategia corporativa, tiene que estar muy alineado con el governance, pero también tiene que ser capaz de desarrollarse con equipos que estén formados. Y yo diría que este diplomado también es una herramienta importante para ejecutivos, y yo lo he visto los años anteriores, que quieren entrar en el mundo del CVC, porque es un perfil difícil de encontrar. ¿Okay? Tiene que saber de la empresa, tiene que saber de VC, tiene que saber de startup. Es un animal extraño en la jungla. ¿Okay? La discusión de qué rol podemos jugar yo creo que va a quedar para el panel, pero esta lámina la tomé de uno de los principales operadores de CVC que hay en Estados Unidos, que se llaman Touchdown Ventures, y ellos lo marcan mucho, y lo dije durante la charla, pero lo quiero repetir como mensaje final. El CVC no se trata de un elemento financiero, es ventajas competitivas, es sobrevivencia, es innovación para las compañías. Así que nada, éxito a todos y que sea un buen panel el que sigue. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. A continuación vamos a abrir nuestro espacio de conversación del panel, así que me gustaría invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, a la conversación. Les presento a Francisco Meneses, economista de la Pontificia Universidad Católica, él es MPA ID de Harvard, PhD de la Universidad de Duke y actual gerente de finanzas corporativas de Banco Estado, así que por favor se van sumando al panel. También Francisco Guzmán, gerente de inversiones en AFP Capital, él es ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales y tiene una maestría en administración de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Invito también a Magdalena Guzmán, diseñadora y máster en innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y bueno, ya lo saben, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Venture Capital. Y por último, pero no menos importante, Cristian Velasco, Managing Partner de WeBoost y director de la Asociación Chilena de Venture Capital. Cristian es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Bienvenidos y muchas gracias por este espacio. Bueno, creo que tuvimos un tremendo primera parte, con muchos datos, mucha información sobre oportunidades que se están desarrollando en Chile. Y la idea es un poco, de hecho me gustó mucho lo que se decía al final, cómo podemos jugar, cómo podemos empezar a avanzar. Y me gustaría partir preguntándole a Magdalena, ahí está, sí. ¿Cómo ves desde la Asociación de Venture Capital el desarrollo partiendo de los CVC y también del Venture Capital en general, de aquí al 2023 a los próximos 2 años? A los próximos 2 años. Es poquito para la industria, como sabemos, esto es de largo aliento. La verdad es que se ve un crecimiento bastante auspicioso, entendiendo que, o sea, consideremos que esto se va regulando, digamos, que las tendencias macro, digamos, se van ajustando. Cuando eso pase, a ver, no se va a dejar de invertir en tecnología, lo tenemos todos claro. Con la pandemia, por eso se produjo el boom, cambió nuestra vida en todo sentido, desde cómo nos divertíamos, cómo comprábamos todo.
Esto obviamente no va a parar y va a seguir ascendiendo. Estamos en una etapa de estabilización. Yo lo veo bastante auspicioso, tal como han comentado los relatores anteriores. Lo que necesitamos es obviamente comprometer más el capital privado. En Chile tenemos la ventaja que el capital público funciona, pero de lo más bien, muchos inversionistas extranjeros vienen en busca de eso. Tenemos políticas públicas únicas en el mundo. Tenemos que comprometer más el capital privado, de todas maneras. Y la verdad es que tal como comentaba Rodrigo, hace 5 años a mí de hecho me tocó hacer mi tesis en Venture Capital en el magíster que hice, y me tocó conversar con muchos family office, hablando particularmente de estos LPs. Y la verdad es que varios de ellos me decían, no tiene ni un sentido que yo invierta en emprendimiento, ni menos en Chile. ¿Por qué lo voy a hacer? Hoy en día esos mismos family office son los que nos tocan la puerta. De hecho, uno de ellos es el que tiene el fondo más grande de Chile. Entonces, efectivamente, es bastante, se podría decir, gratificante lo que se ve que va a pasar. Las compañías se están entusiasmando a poco, se dieron cuenta que no se pueden quedar abajo de esto, se le están pasando grandes oportunidades de hacer crecer su negocio y por supuesto que de rentabilidades. Pero los family office, que también son un aporte importante, ya se dieron cuenta y están tocando las puertas y nos oyen y nos preguntan y muchos de ellos están tímidamente haciendo ciertas inversiones directas, combinando la estrategia con la inversión en fondos. Y por supuesto que un tema que es el que vamos a tocar acá es la inversión de institucionales, entre ellos fondos de pensiones, aseguradoras, endowments. En Chile recién tenemos uno pequeñito de la Universidad Católica, pero historia que puede irse desarrollando. Cuando eso suceda, la industria efectivamente va a tener una explosión importante y tal vez podemos llegar en el fondo, acercarnos más a nuestra misión, visión de asociación de convertirnos en el hub de inversión en Latinoamérica. Gracias, Magdalena. Tomando un punto de Magdalena que decía, uno de los grandes desafíos, se mostraban en las dos presentaciones, es cómo aumentamos el ticket promedio de la inversión, y no solamente en etapas tempranas, series A, series B, sino que cómo vamos avanzando. Y ahí Magdalena pone un punto sobre la mesa, y que me gustaría preguntarle a Francisco Guzmán, sobre cuál es la visión de las AFPs o de los inversionistas institucionales sobre el Venture Capital, y sobre este fenómeno que se está describiendo con los Corporate Venture Capital y los fondos sindicalizados, los fondos que se agrupan. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar. La verdad que con fondos de pensiones y AFP Capital en particular, vemos que, o sea, de verdad nos sentimos orgullosos de lo que han hecho. ¿Por qué nos sentimos orgullosos? Porque al final parte del futuro de Chile depende de esto. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones esperan, de alguna manera, no solamente salir de una universidad, sino que también esperan de que en Chile haya oportunidades de trabajo, de que en Chile haya nuevos emprendimientos. Y eso nosotros como fondo de pensiones hace mucho tiempo que no lo vemos. Nosotros hoy día invertimos en Chile, pero básicamente invertimos en bonos del gobierno e invertimos en bonos de bancos. Pero inversiones en capital o inversiones en chilenos que estén emprendiendo no hemos invertido en mucho tiempo. La última inversión que hicimos, que tuvo algún grado de polémica, fue la inversión que hicimos en Sokimich con el aumento de capital en el 2020. Anterior a eso no habíamos salido de nuestra posición o nuestra inversión en Sokimich por todos los temas conocidos que hubieron en su momento, que fueron bien delicados. Pero volvimos, tuvimos que pasar por nuestro comité ¿cómo se llama?, de riesgo y una serie de temas institucionales para poder hacer de nuevo la inversión. Y esa inversión hoy día ha dado muy buenos frutos, porque no solamente por el acuerdo que se acaba de dar a conocer, sino que los 1.400.000 dólares que han invertido la AFP hoy día son 2.500 millones de dólares. Entonces, eso va de alguna manera en la línea de que uno dice, bueno, se pudo hacer en una compañía grande chilena con un proyecto grande para un mercado que tiene un potencial muy grande, ¿ya? ¿Por qué no se puede hacer a otras escalas y en segmentos más emergentes de la economía chilena? Y ahí creemos que las AFP tienen un rol. Hoy día no se ve tan cercano ese puente entre fondos de pensiones y venture por el tamaño que tiene hoy día la industria.
pero hay que crear ese puente, hay que desarrollarlo, hay que trabajar con los organismos del gobierno, del Estado, para que eso se haga de forma, ojalá, lo más rápido posible, porque hay oportunidades muy grandes en Chile. Aquí se ha hablado harto del Venture y dónde están poniendo ¿cómo se llama?, los focos, pero Chile hoy día tiene una oportunidad gigantesca a nivel de la transformación energética del mundo. El mismo ministro Marcel lo ha mostrado cuando ha hecho sus exposiciones, y si Chile aprovecha o de alguna manera se alinean los astros para que Chile aproveche esa oportunidad, pueden venir más de 80.000, 100.000 millones de dólares de inversión en transformación energética. Ahí estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando de cobre y estamos hablando de litio. Entonces, si se da esa combinación, obviamente va a haber también inversiones a otra escala en toda la cadena de valor que tiene que haber para poder de alguna manera irrumpir en esta transformación energética del mundo. Entonces aquí se habla mucho de tecnología e innovación, pero también hay que poner ahí también un punto en donde Chile tiene ventajas competitivas y donde Chile puede realmente poner de alguna manera inversiones que tengan para los fondos de pensiones un buen retorno en el mediano o largo plazo. Pero es muy interesante porque lo que tú estás planteando, que si bien los activos alternativos, que hoy día la regulación permite que los fondos de pensión puedan invertir en activos alternativos, un rumbo es México, que lo se presentaba, que gran parte del venture capital y los fondos que hay hoy en día están apalancados, parte en el sistema de pensiones, pero por otro lado, lo que tú dices que es muy interesante, da sentido siempre y cuando estén en líneas de desarrollo del mismo país, que no solamente el problema de rentabilidad, lo que es hoy día el problema de rentabilidad o las lagunas, sino que también el desarrollo en líneas estratégicas del país. Lo encuentro súper interesante. Y me gustaría contrastar esto con Cristian. ¿Tú ves Chile como mercado atractivo para invertir, pero pensándolo bien sistémicamente en el ecosistema, un poco lo que se hablaba con Sebastián, con tu experiencia, tanto como director de la ACBC, pero también tu experiencia profesional? Sí, seguro. Gracias por la invitación también, feliz de conversar y estar aquí tantos actores distintos, digamos. La industria, esto ha puesto una industria que está cada vez más madura, así que encantado. No, sin duda, Chile es un país que lo ha venido haciendo bien por los últimos años. Chile es un país que en general está sobre representado en su peso que tiene en la economía, en todo esto que es innovación, inversión en venture capital. El año pasado se movieron en torno a los 1.000 millones de dólares en Chile, los anteriores 2.000, y en América Latina entre 10.000 a 20.000. Chile pesa más que su peso relativo en América Latina y en general tiene un ecosistema y una estructura legal como tranquilizadora para los inversionistas. Así que sí es atractivo, pero no es atractivo invertir en Chile para hacer crecer un negocio solo en Chile, sino que invertir en Chile como una puerta de entrada a un mercado más grande, que es América Latina, que a veces uno cree que es grande, pero tampoco es tan grande. América Latina es en torno al 6% del mundo. Entonces, somos una región que está en desarrollo, que es lejana en general donde se mueve el mundo, y que es chica. Entonces, Chile tiene para mí una ventaja por ahí. ¿Cómo le ayudas a gente lejana de países más desarrollados a entrar a una región que es lejana para ellos? Así que sí es atractiva. Nosotros tenemos un fondo actualmente que tiene, por ejemplo, inversionistas japoneses. ¿Qué es lo que miran Japón de América Latina? Es una región muy lejana. La miran para invertir en grandes tickets cuando hay proyectos mineros, licitaciones de carretera, por supuesto que están ahí las grandes compañías. Pero cuando tienen que entrar al mundo de tecnología están muy lejanos. Y ven en fondos como nosotros una forma de entrar en una región con un panel de confianza que les permite ir mirando las oportunidades. Entonces, sí es un mercado atractivo. Y lo otro que hablaba antes Francisco, claro, hay un capital gigante acá que si mueve, si entra en una industria como esta, se mueve la aguja muy fuerte. Y la misión de nosotros, y es una opinión personal, digamos, más que buscar una forma o forzar una forma, tenemos que ser capaces de mostrar que es una inversión súper rentable. Es una inversión que en un horizonte a 10 años tiene una tasa de retorno consolidada globalmente entre 14 y 16%, que siempre tiene outliers disparados hacia arriba, qué sé yo, pero es una industria que ajusta riesgo, es rentable, y si uno le suma además todos los componentes de impacto que tiene, el empleo que genera, hay un estudio en Debra ahí bien interesante, otros estudios que dicen de que cada peso invertido en Venture Capital genera 6.5 veces más de retorno, Sebastián hablaba de 8 veces, en social, digamos, en impuestos, en empleo, que sé yo. Entonces es atractiva por todos lados. Así que sí, sin duda es una industria atractiva. Muchas gracias.
Creo que la atracción no solamente son componentes privados, sino que Magdalena lo mencionaba en un principio, el Estado en Chile, en los últimos 5 o 6 años, bueno, desde el Startup Chile, puede ser un poco más, 2010, ha tenido un rol bastante importante, primero, en cambiar la mentalidad. Pero hoy día estamos frente al dilema de cómo avanzamos un poco más adelante. Y ahí me gustaría preguntar a Francisco Meneses, ¿cómo lo ves desde Banco Estado? Un banco que ha tenido un rol fundamental y ha apalancado un poco lo que está haciendo también Corfo, que ha tenido estos fondos de complementos en el Venture Capital los últimos 5 años. Sí. Oye, bueno, me vengo sacando el sombrero de Corfo, Sí, era sí, por eso gerente de también. inversiones y financiamiento de la Corfo, sí, hasta hace bastante poco. Corfo lleva más de 25 años invirtiendo en Venture Capital, es el mayor inversionista en Venture Capital de Chile, con más de $1.000 millones invertidos. Entonces, hay una larga data. Y como se dijo, esta industria está pasando la etapa de maduración. Estamos ya creciendo y estamos llegando a una nueva etapa. Y ahí se aumentaron los programas de Corfo y se empezó a trabajar en una alianza público-privada. Tuvimos una mesa de trabajo que partió hace 2 años entre Banco Estado y Corfo en cómo empezaba a Banco Estado a tomar la posta. Empezamos a ver que se empezaron a generar nuevos desafíos. La industria está madurando, el tamaño de los fondos tiene que aumentar, se tiene que profesionalizar y ya empezamos a soñar esto y a decir más fuerte el sueño de que Chile podría ser un hub de Venture Capital en el Cono Sur. Entonces, bueno, ¿cómo se suma ahí Banco Estado? Banco Estado empieza a trabajar en conjunto y dijimos, bueno, Corfo trabaja con la Bolsa de Santiago en la generación de Scalex y dijimos, aquí tenemos nuestra línea de separación. Scalex es esta bolsa junior que se acaba de hacer en Chile, se han abierto 5 empresas y una parte importante se va a anunciar mañana, van a poder entrar los fondos de pensiones a invertir en venture a través de Scalex, por eso aquí está don Francisco y le agradecemos su presencia. Y bueno, y esa línea divisoria, Scalex es la graduación de las empresas de Corfo y se marca la línea divisoria y de ahí toma la posta Banco Estado. Banco Estado está entrando como desde su corredora de bolsa, abriendo empresas a bolsa. Las últimas 2 empresas de venture que se abrieron por Scalex fue a través de la corredora de bolsa. Estamos trabajando en un programa de créditos para startups. Se han financiado más de $15 millones en el último año a emprendimientos que van con un pitch. Generamos una metodología de evaluar startups con un pitch y con una garantía de Corfo y se les ha prestado este dinero. La idea es prestar más de $50 millones solo este año y seguir creciendo. Y además se está trabajando en un fondo de fondos institucional desde Banco Estado. La idea es tener un fondo arriba, similar a lo que hace Corfo para el venture, pero los fondos tienden a ir a más series seed y pre-seed, con un ticket de $400.000 promedio, los que apoya Corfo. Aquí estamos hablando de un fondo de fondos que tendría características un poco más institucionales, sería con apoyo del Estado, bancos multilaterales. Hay una AFP además que nos ha jurado de guata muchas veces que va a entrar cuando estemos listos. Y ahí seguir apoyando el Venture Capital. 3 estrategias institucionales tomando la posta desde la otra agencia de desarrollo del país. Oye, Francisco, bueno, acá tú acabas de hacer un tremendo anuncio. O sea, el potencial que tiene el que los fondos institucionales entren a las bolsas es tremendo, es radicalmente, porque no solamente inyectan y facilitan el financiamiento de este tipo de empresas, sino que también habilitan que en un país que tiene una bolsa que permite hacer esto, adicionalmente no sé si conocen, pero se integraron las bolsas de Santiago, Lima y Bogotá. Por lo tanto, ese escalamiento no solamente está en Santiago, sino que se expande a la región. Y el gran debate de las bolsas latinoamericanas dice, ¿qué hacemos? ¿Nos integramos frente a todo este desarrollo, tanto a nivel institucionales gigantes, pero también a nivel de lo que es las startups? Ahí me gustaría, Magdalena, preguntarte, se habló en la presentación de que hay países como Brasil que desarrollaron instituciones específicas para acelerar, por ejemplo, los CVC. Y decían, mira, hay ventajas tributarias para ellos, para poder hacerlo. ¿Qué elementos tú crees que necesitamos para avanzar y consolidar todo lo que se está hablando un poco de los fondos institucionales, pero a nivel regulatorio? ¿Qué regulaciones tú crees que deberíamos desarrollar para poder fomentar con mucha más fuerza el Venture Capital? Ya. A ver, bueno, en la misma asociación existe un comité de políticas públicas que trabaja en esto, integrado entre otros por Cristian, donde ya, bueno, desde el 2017, desde la creación de la CBC, se viene impulsando este trabajo en modificación de normas, en propuestas de ley, etcétera.
Se han creado minutas para la promoción de la inversión, comentarios, etcétera. Y hoy por hoy, como bueno, varios de ustedes saben, los fondos de pensiones no pueden invertir en fondos privados. En Chile el vehículo, digamos, prioritario para crear fondos de venture capital son los fondos de inversión privada. Bueno, ahí está, digamos, un apoyo que nosotros hemos venido haciendo importante, no solo en esta iniciativa que tiene Banco Estado con Corfo, sino que también desde el mismo Ministerio de Economía. Hace un par de años estamos trabajando con ellos para llevar, digamos, este proyecto de ley de AFIDE, que se llama, que es una nueva institución, que de hecho se presentó hace un par de semanas, donde estos aportes de Corfo absorbe todo lo que es la GIF, la gerencia de inversión. Los aportes pueden ser a través de equity y no como deuda como es el día de hoy. Entonces, estamos bastante puestos en ese proyecto porque dentro de ese mismo proyecto está la creación de un vehículo que es un fondo de fondos, lo que comentaba Francisco. Obviamente que es historia en desarrollo y va a haber que ver quién lo administra, etcétera, etcétera. Pero si logramos la creación de este vehículo, tiene varias ventajas. Primero, los fondos de pensiones pueden entrar a este fondo de fondos que estamos hablando ya de un tamaño de 200, 300 millones de dólares, porque ellos tienen, y lo puede por supuesto confirmar Francisco, un ticket mínimo de inversión que es muy grande, que hoy en día no pueden entrar directamente, no solo por ley, sino que a un fondo porque se lo come completo y existen ciertas normas de cumplir con la cantidad aportante. Por lo tanto, ese vehículo viene a solucionar el tema de que puedan entrar con su ticket mínimo, digamos, viene a solucionar el problema que no es menor, que es el reputacional de la AFP. Como ustedes saben, bueno, es un momento un poco álgido para los fondos de pensiones y es la plata de todos los chilenos. Entonces, si finalmente, imaginémonos que un fondo de pensión decide entrar en un NOTCO, que todos decimos estamos orgullosos de NOTCO y tenemos la camiseta puesta por ello, ¿y qué pasa si NOTCO el día de mañana quiebra? Pasado mañana, digamos, porque apareció una competencia. Imagínense ustedes cómo pueden llegar a poner en la palestra ese fondo de pensión si es que esa inversión es fallida, porque es la plata de todos, están jugando con la plata de todos. Entonces, cuando tú inviertes a través de este vehículo que está entre medio del activo y la inversión, lo separas. Y de esa manera, esa AFP que decidió, digamos, apoyar este vehículo, no se ve directamente puesto en cuestión por haber hecho esa inversión. Y la tercera ventaja que tiene la creación de este fondo de fondos es la diversificación. Obviamente que si es que el fondo de fondo, inventemos, está incorporándose en un fondo muy grande como no quiero decir nombres, pero uno de estos grandes fondos latinos, como podría ser, qué sé yo, un CASEC, un Monashis, y ellos invierten en series importantes, por supuesto, en 20 startups, rondas grandes, B, C, etcétera. También le podría pasar que esas inversiones no le vaya tan bien y el retorno no sea tan auspicioso. En cambio, si es que pueden diversificar aguas abajo en varios fondos y esos fondos a su vez en varias startups, cumplimos con esa tesis de invertir en varios y ganar con un par, digamos. Por lo tanto, esas tres ventajas son las que nos pueden ofrecer este vehículo y eso es por lo que nosotros como asociación estamos, digamos, empujando. No estamos inventando la rueda, esto por supuesto que pasa en montones de partes del mundo. Específicamente tenemos un caso distinto a los demás porque el fondo está separado de la administración. Tuvimos hace poco reunión con la Super de Pensiones que nos podrían estar ayudando a que esto suceda, empujándolo. Y efectivamente esto pasa, es efectivo, tanto así como en Canadá hace unos 14 años empujó un fondo de fondos con los fondos de pensiones. Hoy en día ellos tienen 4 federales y estatales porque se dieron cuenta que esto era un excelente negocio y que efectivamente cumplía con el mandato de los fondos de pensiones de aumentar la rentabilidad de los fondos. Eso es, digamos, esto es un buen negocio. Así que en políticas públicas y en esas normativas creemos que va por ahí. Por ahí le vemos una buena salida. Muchas gracias, Magdalena. Quiero invitar, ustedes todos acá, los presentes, tienen unos papelitos, si quieren hacer preguntas, la pueden escribir y Denise puede recopilarlos y así yo voy agrupando sobre preguntas. Fondo de fondos. Es bien interesante porque permitiría o podría habilitar inversiones no solamente para mejorar las pensiones, sino que también para mejorar el desarrollo. Francisco, ¿tú cómo ves esa idea? Oportunidades y oportunidad de mejora y también tensiones.
Bueno, me parece una excelente idea. Francisco ya nos la había comentado hace un tiempo atrás. Creo que este es parte del avance que ha hecho Chile en poder integrar el esfuerzo de gobierno con políticas que apunten a que Chile, la inversión se vuelva a reactivar, ¿ya? Para que Chile crezca más, necesitamos más inversión. Y por eso la focalización o dónde vamos a invertir esos recursos es clave, ¿ya? ¿Y por qué es clave? Porque al final, claro, uno puede decir, oye, transformación tecnológica de las compañías. Sí, está bien. Todas las compañías hoy día tienen ese reto y es un reto grande. Algunas están decidiendo hacerlo internamente, otras están haciendo venture corporativo, etc. Pero Chile realmente tiene ventajas competitivas, no en muchas cosas. Y hoy día, vuelvo al punto de la gran oportunidad que tiene Chile. Si Chile logra materializar toda esa inversión que hay disponible, porque nosotros podemos acceder a fondos de infraestructura afuera y a otros inversionistas, y ellos nos dicen el nivel de inversión que podrían hacer en Chile. Pero no lo van a hacer en cualquier sector, no lo van a hacer en cualquier rubro, lo van a hacer en algunos donde dicen Chile tiene ventaja competitiva y esto además se va a transformar en la ayuda para que el mundo tenga esta transformación energética que necesita. Entonces, si eso ocurre, que es una oportunidad, ahí va a haber mucho capital o mucha inversión. Si los emprendimientos y las nuevas generaciones capturan esa gran ola, se puede generar un círculo virtuoso de que al final todo esto, como en parte lo ha hecho Canadá con la minería y otros países, también Australia, etcétera, podamos unir el esfuerzo de todas las partes. O sea, hoy día, lo que yo no lo conocía en detalle, pero ver la asociación de Venture ya como algo formal y que ya lleva tiempo es extraordinario. Como también alguien podría decir, oye, las FP existen hace harto tiempo y tienen inversiones y capital ahí para poder también poner esos recursos a trabajar o a rentabilizar el país, también se puede hacer. Entonces, cuando uno empieza a unir todas las partes y dice, Chile tiene una oportunidad, los fondos de pensiones existen y son más casi de 200.000 millones de dólares que están ahí, que es el ahorro de los chilenos y por lo tanto hay una responsabilidad muy grande sobre esas inversiones y esos ahorros. Pero está la oportunidad, está el ecosistema que está hoy día en otra etapa, está el apoyo del gobierno, está otra parte que me parece que es clave, que es la universidad. O sea, el nivel de universidades que tiene Chile también es extraordinario, comparado con la región. No nos vamos a comparar quizás con otros donde están en la punta, pero comparado con la región estamos a un nivel muy, muy, muy bueno. Entonces, el poder conectar todo el ecosistema, universidad, Estado, fondos de pensiones, emprendedores, y echar a andar esta máquina para que Chile crezca más, creo que es algo que todos podemos aspirar a que ocurra. Nosotros tuvimos la suerte de ir en marzo de este año a Silicon Valley, y claro, uno puede estar ahí, ir a la Universidad de Stanford y sorprenderse, puede ir tuvimos una visita a Sequoia, por ejemplo, y claro, es bien impresionante lo que uno ve ahí. Y lo otro impresionante es que también nos dijeron, oye, no podemos aceptar que ustedes entren acá porque tenemos a 100 inversionistas antes que ustedes esperando. Sí. Bueno, nosotros dijimos, bueno, muchas gracias por recibirnos, pero uno se da cuenta que ese ecosistema es muy virtuoso y a otra escala, con otras ventajas competitivas, uno dice, chuta, acá en Chile también lo podemos hacer, también podemos soñar en hacerlo, porque todo lo que uno ve allá son sueños, está el ecosistema generando que esos sueños se transformen en realidad. Entonces uno dice, todas las nuevas generaciones chilenas, ¿por qué ese sueño no está tan vivo? Yo creo que todos podemos jugar ahí o poner un grano de arena para que ese sueño realmente empiece a florecer. Tengo una pregunta de Javier Ramírez, aquí está, que le pregunta, bueno, una pregunta que yo creo que también para Magdalena y también para Cristian. ¿Qué tan relevante para la industria del venture capital o qué tan relevante para los family office es la industria del venture capital? ¿Cuál es el peso relativo que deberían tener dentro de su portafolio? ¿Magda? No, dale.
A ver, siempre depende de la estrategia de inversión de cada family. En general se habla que a nivel global, cuando tú tienes un portafolio diversificado, tú diversificas por regiones, por clase activa, qué sé yo. Se habla que alrededor de entre el 1 3% de los activos podrían estar en esta categoría de venture capital, que tiene una esperanza de retorno más alto, pero un riesgo más alto. Entonces, todo un gran rango entre el 1 y 5%, te diría, podría ser un monto razonable. Y ahí siempre hay outliers, hay family office que se van mucho más para arriba, hay otros que entran en categorías que se complementan también con su portfolio como family, y hay varias razones. Así que ese es un capital que debería estar siempre diversificado, al menos con una parte en este asset class. Y quería tocar un punto más que estábamos hablando antes de políticas públicas, de cómo incentivar el capital en esta industria. Estamos en otra mesa de trabajo también, algunos de los que están acá, para proponer otro set de políticas públicas para atraer capital extranjero. Hay dos grandes desafíos. Esta es una industria, es una cadena. Atraer capital, las empresas desarrollan su negocio y después hay un exit que reinyecta el capital. Entonces, ese es un círculo. Y hoy día, en los dos extremos, estamos un poco frenados en general en el mundo. Pero en Chile tiene particularidades. Hay que atraer capital a Chile, para América Latina, que del mundo, y es complejo. Y los exits también están mucho más lentos hoy día en todo el mundo. Entonces, la plata está detenida y no está girando. Entonces, estamos en esta mesa de trabajo viendo incentivos en estos dos lados. Y en el lado de atracción de capital, ¿qué es lo que nos ha pasado? Y una experiencia que viví yo los últimos meses buscando afuera, invitando inversionistas a venir a Chile, a invertir en América Latina a través de Chile, aprovechando las ventajas del país, aprovechando ventajas también de los programas nuevos de Corfo, que incentivan también con deuda que es bastante barata, a venir para acá. Por lo tanto el retorno esperado es más alto de la inversión, que es una ayuda. Pero cuando entras a cómo evalúan esos inversionistas la inversión para venir a Chile, de partida competimos con los otros mercados, entre comillas, emergentes, ¿ya? Y ahí empezamos a pelear con los mercados asiáticos y otros mercados que compiten a veces con condiciones más interesantes que nosotros, y al final entran a la misma clase de activos, por lo tanto competimos con ellos. Y después competimos con ventajas tributarias para este asset class que son súper fuertes, y cuando evalúan si el capital se queda localmente o se mueve a Chile, estamos en desventaja. Por ejemplo, en el Reino Unido, la inversión que tú haces en Venture Capital, una parte que es en torno hasta el 30%, tú la puedes descontar de tu base imponible. Por lo tanto, cuando evalúan traerla a Chile, tenemos ese hándicap en contra. O sea, tiene que ser aún más atractivo porque te dicen localmente, yo puedo descontar, es un tremendo beneficio. Segundo, las cuotas de los fondos, cuando tú las liquidas, ese mayor valor que genera es exento de impuestos en Reino Unido. Por lo tanto, otra ventaja que cuando tú evalúas la inversión a Chile es un hándicap en contra. Y tercero, también el reparto de dividendos en el tiempo de estos activos también es exento de impuestos. Entonces, cuando hace la evaluación para traer ese capital a Chile, claro, tiene que ser poner en la balanza, bueno, hay una deuda que te apalanca, que te mejora el retorno, pero se nos hace difícil en contra. Entonces, si queremos traer capital extranjero a esta clase de activos, tenemos que competir a nivel global con ese tipo de incentivos para que la cancha esté más pareja. Así que es del tipo de cosas que estamos proponiendo. Y a nivel de éxito, a nivel de las salidas también. Hay una fórmula que hace tiempo da vuelta, cómo las empresas pueden tener incentivos para adquirir startups e inyectar liquidez de vuelta, hay homologar con lo que se llama la ley de I+D, las compras de activos de empresas y otros incentivos. Pero tenemos desafíos también en eso, en mover políticas públicas o incentivos para que el capital se pueda mover de forma más competitiva hacia Latinoamérica a través de Chile, que es un desafío que tenemos muchos. Muchas gracias. ¿Puedo Por hacer un supuesto. pequeño comentario ahí? En nuestra experiencia en inversiones, bueno, Latinoamérica es una región que tiene sus pros y sus contras. Es una región que crece poco, que tiene temas cambiarios de altísima volatilidad, que no está dentro de la tendencia de Estados Unidos y de otras regiones tecnológicas de liderar el mundo en la tecnología. Entonces, los capitales hacia Latinoamérica son bien restringidos en general. Mucho va a renta fija porque las tasas de interés en Latinoamérica son más altas que en el resto del mundo. Poco va a acciones o capital de accionario porque los retornos no han sido buenos, el tema de la volatilidad del tipo de cambio, etc. Entonces, para categorías incluso más riesgosas todavía como el Venture, es más complejo aún. Entonces, dicho eso,
¿cómo lo están resolviendo los países para que el capital fluya en esta parte de la cadena del emprendimiento? Es que lo hagan los mismos fondos de pensiones de Latinoamérica. Porque ahí es donde está el capital real de esas economías que puede fluir hacia allá. Porque conocen más su idiosincrasia, conocen más todo. Entonces, hacer un esfuerzo grande para que vengan inversionistas de afuera a invertir en Latinoamérica es válido, pero tiene poca proyección de mucho éxito por las características de Latinoamérica. Nosotros lo hemos visto mucho en la parte de los flujos de inversión en la región. Gracias. Magdalena. Yo quería coincidir plenamente con lo que dijo Francisco Guzmán. O sea, los países los podemos dividir entre los países que tienen economías que son movidas por el sistema bancario, como Francia o Alemania, y las que son movidas por su mercado de capitales, como Inglaterra, Singapur, Estados Unidos y Chile. Y una segunda característica es que, o sea, y Chile se mueve por su mercado de capitales. Y la segunda característica es que el mercado de capitales chileno es altamente institucional. Las AFP y las compañías de seguros son, no sé, dominan este mercado. No como otros países que tienen el mercado privado de equity muy grande. Entonces, la economía chilena se mueve a medida que se mueven estos grandes inversionistas. Y una de las grandes cosas que se puede lograr es que ellos entren al mercado. Entonces, lo que se está... Y en ese contexto, también mover a las de la región. Entonces, por ejemplo, los fondos de pensiones mexicanos fueron, y aquí este es un mal ejemplo, pero fueron obligados a invertir en Venture Capital y generó muchos problemas. No es algo que se quiere desde las políticas públicas chilenas, lo que los queremos seducir de la mejor forma posible, con rentabilidades, con beneficios, con externalidades positivas para todo el ecosistema. Y eso lo estamos trabajando fuertemente con lo que está pasando en Scalex, y por eso estamos bien contentos con cómo se ha podido avanzar. Ha sido un trabajo que en conjunto con todo el ecosistema lograr los cambios en los regímenes de inversiones de la AFP y con la Bolsa de Santiago para generar este mercado. Y solo comentar que las verticales de inversión que hay en Chile son bien interesantes. Desde Corfo y desde Banco Estado hemos visto la gran cantidad de empresas que hay en Chile que no se ven normalmente. Ahí tenemos más de 30 empresas postulando para abrirse a Scalex. Desde Corfo nos llegan un sinnúmero de empresas a Banco Estado y son muy diversas. Y muchas están justamente asociadas a industrias tradicionales de exportación, pero no necesariamente es eso lo que hace la empresa. Entonces tenemos una gran diversidad de industrias, más diversa que la economía chilena. Estas empresas son muy diversas en quiénes son sus fundadores y fundadoras, en regiones y en capacidades. Y además, socialmente, los fundadores y fundadoras son muy distintos, lo que yo lo encuentro muy, muy, muy valioso. Entonces, quería agregar eso, que tiene que ver también con el rol como Banco Estado, que estamos metidos en esto. Vemos que cuando vemos el venture que hay en Chile, es una industria tremendamente diversa en su potencial, que puede ayudar a la gran diversidad que hay en nuestro país. Nosotros hablamos de que tenemos que diversificar nuestras industrias. Bueno, aquí está, po. Ahí está la diversidad. Ahí tenemos que apoyarlo. Bueno, hemos tenido una excelente conversación, entretenida, hemos aprendido bastante. Y para ir cerrando, me gustaría que en un minuto, bien estilo elevator pitch, pudieran dar un mensaje desde su rol hacia el mercado, de manera de decir cómo avanzamos y qué nos gustaría hacia adelante. Si quieres, partamos por Magdalena. Ok. ¿Cómo avanzamos hacia adelante? La verdad es que creo que parte muy importante es esto que se hace acá, tener inversionistas sofisticados, y para eso la verdad es que es fundamental la educación, y por eso es una parte muy importante que realiza la asociación, no solo con inversionistas, sino que también con los emprendedores. Entonces yo pondría especial foco en eso. Así ha sido siendo los últimos años. Alumnos de estos diplomas son ejecutivos de fondos de pensiones, son abogados, incluso son emprendedores que quieren levantar capital. Yo creo que va por ahí, efectivamente, la evangelización y la educación del ecosistema. Yo creo que eso es una conclusión bien relevante. A todo nivel,
a todo nivel, desde el piso, Limited Partners, que están involucrando capital en fondos corporativos, fondos de pensiones, inversionistas ángeles, a todo nivel. Yo quiero dejarles un mensaje de esperanza y de trabajo conjunto positivo. Yo quiero decir, todos los actores que estamos acá hemos trabajado para que cambiar regulaciones en el sector chileno, para que entren las FPs, para que cambien los programas de Corfo, para que bancos como el que estoy ahora inviertan en startups. Y eso se ve muy positivo. Eso, el trabajo conjunto con actores que somos muy diversos, muy distintos, en intereses, en industria, sector público, privado, políticamente, probablemente somos tremendamente distintos. Yo estaba en el gobierno del Frente Amplio, pues. Pero todos trabajamos en conjunto para sacar esto adelante. Y todos lo hacemos con la mejor intención y nos une nuestro amor al país y tener la convicción de que esto se puede sacar adelante, podemos trabajar estando dentro de nuestros roles, sacar adelante esta industria y que crezca. Y está creciendo mucho y la verdad es que nos está yendo súper bien. Entonces, dejarles ese mensaje, esta es una industria que está creciendo, que le está yendo bien, que hay alianzas público-privadas de verdad y que están funcionando, así que felices de que vengan a trabajar desde el gorro, desde el sombrero o el rol que quieran. Y todos bienvenidos. Yo también, uniéndome a las palabras de Magdalena y Francisco, también poner una nota de que aquí hay una oportunidad, una nota de que somos chilenos y hay que aprovechar esa oportunidad. Y el trabajo conjunto, la verdad es que abre estos espacios para poder transformar la oportunidad o el sueño en una realidad. Entonces, creo que eso está ahí y se está trabajando y espero que ocurra. Eso es lo que me gustaría. O sea, solo a modo de ejemplo, a la AFP se le acaban de ampliar los límites de alternativo. El año pasado nosotros recibimos 150 managers de alternativos internacionales. 150. Casi uno cada 2 días. No recibimos a ni un chileno para inversiones en Chile. ¿Por qué? Porque el emprendimiento o el mercado de capitales hacia el capital chileno no está fluyendo. Pero los fondos están, o sea, los fondos de pensiones tienen casi 200.000 millones de dólares para invertir. Entonces la oportunidad está, la inversión de Chile está en ciertas verticales, está ya creada la asociación de eventos, está creado el programa de Corfo hace muchísimo tiempo, está creado el empuje de Francisco, que ahora está en el Banco Estado, y el ecosistema existe. Entonces, ¿cómo transformarlo en una realidad? Bueno, es responsabilidad de todos, pero la voluntad está. Bien. Bueno, se comentó bastante, pero yo quería irme por el lado de rentabilidad y retorno en lo que estamos. Estamos en una categoría que finalmente toma riesgos para grandes cosas. La tecnología está moviendo al mundo y si ustedes ven cualquiera de las cosas que usan hoy día tecnológicas partieron en algún minuto como un proyecto riesgoso, que alguien invirtió, que otro invirtió y que creció. Y ahí parten, y los sueños parten de emprendedores y buscan capital y ese match cuando funciona crea grandes cosas, crea grandes proyectos y eso te diría que es un gran movilizador de lo que hacemos nosotros. Y por otro lado, el retorno que necesitamos. El retorno hoy día, hay riesgos que son inherentes a lo que hacemos, que son los riesgos que tomamos nosotros, que tiene que ver con el que el negocio escale, que crezca, que le vaya bien, pero hay riesgos que no son inherentes al negocio. Y lamentablemente estamos en un ambiente que a veces hace que sea más difícil o más riesgoso invertir, riesgos país que antes no teníamos, riesgos regionales, inestabilidad, riesgos de regulación, estos temas tributarios que a veces no están a favor. Son cosas que podemos hacernos cargo y que no deberían ser un hándicap en contra, deberían ser un hándicap a favor de Chile. Y siento que en el último tiempo, cada vez más, y sobre todo en conversaciones así, están siendo un hándicap a favor. Estamos siendo un país que está volviendo a ser amistoso, a recibir capital, a tener políticas públicas que lo incentivan. Así que yo creo que los próximos años vienen bien para la industria, muy, muy bien. Así que estoy contento con eso. Gracias por la invitación de nuevo. Les agradezco a todos nuestros invitados, agrego a Sebastián y a Rodrigo que presentaron. En nombre de la Asociación de Venture Capital de Chile y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, les agradecemos a todos y todas que están acá, que han asistido, tanto presencial como online,
en los diferentes canales, así que los dejamos invitados no solamente para estas propuestas de los programas que estamos desarrollando, sino que también para estar abiertos y estar desarrollando el Venture Capital en Chile. Así que muchas gracias.